digamos que el 90% de las conductas ilícitas dentro de la prisión acaba en, por decirlo de alguna manera, sanciones administrativas. ¿En serio? Cuando yo oigo pues esos periodistas o pseudo periodistas en la tele negar la mayor, decir que no hay una relación entre inmigración y delincuencia, a mí me escandaliza. Se ha comentado y ha salido ya bastantes veces en prensa que el 50% de los presos en Cataluña son inmigrantes. ¿Esto está ocurriendo? ¿Qué porcentaje crees que de la población penitenciaria tiene capacidad de reinserción? Pues bueno, aquí vamos a las cifras. Las cifras de reinserción están profundamente manipuladas. Comentabas que tú habías estado en una de las prisiones donde llevaron a los llamados presos políticos de Cataluña. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo era independentista y fui independentista hasta que tuve a los presos políticos delante. Joder. Cuando ellos llegaron, se desalojaron del mejor módulo de la cárcel las mejores celdas con vistas a Montserrat. A mí lo que me parece impresionante es que tú cuentas todo esto y luego por otra parte piensas en toda la gente que estaba en la calle tirándose horas de manifestaciones ahí. De verdad, me da pena por esa gente. El tema está en que se dice que el que acaba en la cárcel no es el más listo de la clase. El problema es que la administración se ha vuelto tan estúpida que incluso el interno más limitado es capaz de aprovecharse de ella. Quiero modestamente advertir a los funcionarios españoles de que en Cataluña llevamos años de ventaja respecto a ellos hacia el abismo. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos un podcast muy interesante porque tenemos aquí a un funcionario de prisiones con nada más y nada menos que, si no me equivoco, ¿cuántos años eran, Josep? Pues mira, actualmente llevo hacia camino de los 13 años. Trabajando de manera efectiva en prisiones y vinculado por motivos familiares, de amistades y demás, me atrevería a decir que casi toda mi vida. Joder. Porque como este trabajo se suele llevar a casa, pues por motivos familiares siempre he oído referencia de prisiones y demás, por lo tanto son muchos años ya con conocimiento de más o menos en profundidad del tema de prisiones. Cuéntame cómo te adentras en esto, qué evolución has visto con el paso de los años y un poco los precedentes hasta este momento. Pues mira, yo ahora, pues como he comentado, 13 años más o menos que trabajo en prisiones. Empecé en la cárcel de la Trinidad de Barcelona, que entonces era la de jóvenes, por allá en 2008. Y luego pasé al nuevo centro de jóvenes que está al lado de Granollers, en Cataluña. Luego pasé a lo que fue mi mejor experiencia profesional de mi vida, que fue la cárcel de La Modelo de Barcelona, conocida por ser pues bueno, una de las más antiguas, un reducto de tradiciones y de profesionalidad en Cataluña, hasta que la cerraron. Y luego pasé a la tristemente cárcel de Lledoners, que es donde pues tuve que tragarme pues todo el tema del coronavirus, la llegada de los presos políticos o de los políticos presos, como se le quiera llamar. Y bueno, yo viví, digamos, en 2008, al entrar, aún había, digamos, los herederos de unos funcionarios herederos de unas dinámicas que se habían demostrado profesionalmente muy eficaces. Las cárceles se gestionaban con un mínimo de personal porque ese personal tenía una autoridad notable, tenía una manera de hacer eficaz y efectiva. Y a partir de entonces, y de que unos cuantos personajes bastante siniestros empezaron a copar la organización, digamos, administrativa, porque no dejamos de trabajar para la Generalitat, que es un órgano político, pero normalmente la prensa, todo el mundo se queda a criticar en lo político. Sí. Normalmente esos cargos, que son cargos públicos, pasan desapercibidos y en el caso de prisiones son los que más daño han hecho a lo que considero ya a día de hoy mi profesión. Entonces, yo en 2008 encontré unas dinámicas, sobre todo en La Modelo, me dejé educar, aprendí muchísimo de funcionarios muy veteranos que me enseñaron un poco la profesión. No soy perfecto, nadie es perfecto en esta profesión, pero uno intenta hacerlo lo mejor que puede y con las herramientas que me daba pues ese entorno, pues aprendí muchísimo. A partir de entonces y de una serie de directrices políticas que se recibían desde la Generalitat, con la complicidad evidente de unos mandos administrativos que no sabían frenar, sino que además se sumaban por cuestiones de personales, de gloria personal, se sumaban a esos cambios de rumbo, pues las prisiones han ido entrando en una decadencia pues hasta el día de hoy. Tú ves edificios súper modernos, cárceles súper modernas, súper bien equipadas, pero el día a día es insufrible en comparación a hace unos años.
¿Cómo dirías que era al principio tu experiencia en las prisiones y cómo ha ido evolucionando? ¿En qué has visto esa decadencia? Pues mira, te lo explicaré con un ejemplo. Yo, trabajando en la Modelo, en la cárcel Modelo, en un verano estaba solo vigilando el patio con algunos momentos puntuales en los que me quedaba solo con entre 400 y 500 presos. Yo solo. Y no pasaba nada. Tú mirabas un patio lleno de presos y era como buscar a Wally, encontrar al funcionario, que en ese caso era yo, porque además se da la casualidad que había funcionarios de vacaciones, gente de baja, etcétera, etcétera. Y estaba yo solo. Galerías, por ejemplo, que de 300, 400 internos se gestionaban, pero a lo mejor con gente en interior, y había momentos al día que con 2 funcionarios se gestionaban. Porque había un sistema en el cual los presos eran conscientes de una línea roja que no debían cruzar. Entonces era como una especie de respeto mutuo y funcionaban. Poco a poco esa frontera, esa línea roja se fue difuminando. Y primero de la mano sobre todo del entorno religioso, por así decirlo, empezó a entrar la moral cristiana, a pensar hay pobrecillos, están sufriendo una condena, no vamos a exigirles encima que respeten a los funcionarios, ¿verdad? Entonces todo empezó por ahí con un personaje muy siniestro, que es el que prendió la mecha de esta bomba que aún no ha explotado. O sea, quiero recordar que especialmente a una profesional del sector que murió asesinada sobre el mes de marzo. Quiero tener un especial recuerdo para sus familiares y amigos y sus compañeros. Pero también quiero recordar que muchos funcionarios, ahora esto que voy a decir quizás suena un poco mal, pero ya teníamos una quiniela hecha. Se empieza a ver ya una tendencia determinada cuando el número de agresiones a funcionarios se está multiplicando año tras año, cuando la agresividad y violencia de estas agresiones se está incrementando de manera totalmente creativa, es decir, las maneras de hacer daño se están volviendo ya cada vez más inimaginables. La cuestión de que haya más muertos, profesionales muertos, es cuestión de tiempo. Además, esto es muy curioso, Josep, porque precisamente la muerte de esta funcionaria de prisiones, yo creo que la mayoría de gente que nos está viendo no se ha enterado. Y fíjate como muchas veces hay muertes de mujeres que interesa darle visibilidad y decir, ha muerto, y darle un montón de cobertura, y esto no se le ha dado nada de cobertura. Correcto. Correcto, porque aquí entran también el papel, que supongo que saldrá un poco más adelante, de las políticas de género internas dentro de las cárceles. Es de las cárceles catalanas en este caso. Entonces, ahí hay una especie de organismos, bueno, podríamos llamar ciertamente, se asimilan bastante a lo que serían chiringuitos, que viven para vocear sobre las mujeres, pero luego en los casos en los que entran contra la oratoria principal de la institución, allí se inhiben. Cuando tocamos temas de inmigración, de machismo, cuando tocamos temas de violencia explícita, allí se inhiben y guardan un, cuanto menos, misterioso silencio. Entonces, como te comentaba, nosotros teníamos ya una quiniela hecha. Lo que pasa que a esta pobre chica, a la Nuria, le tocó el gordo, como alguien dice. No quiero parecer sarcástico, pero realmente el número de agresiones, quien lo sufre de manera más evidente y más directa son los funcionarios de vigilancia, que son los que están 24/7 en contacto con los internos. Esta profesional era una cocinera asociada de un organismo público vinculado a las prisiones, pues ella pues llevaba a cabo las tareas de ayudar y acompañar a los internos para que cocinaran para el resto de la prisión, que en este caso fue la cárcel de Mas Enric de Tarragona. Entonces a ella le tocó una muy poca probabilidad que tenía y por desgracia le tocó a ella. Fue un golpe duro igualmente para todo el colectivo, evidentemente. Y la verdad que a día de hoy también a mí, en mi caso personal, me sirvió ya para romper un poco esa barrera, decidirme a dar el paso. Ha habido otros funcionarios que se han atrevido a dar la cara en las televisiones y demás. Pero en mi caso, como yo ya llevaba mucho tiempo viendo pues esta decadencia que dices que se está produciendo, pues fue lo que me llevó a dar el paso y a explicar pues, bueno, un poquito el ritmo de degradación que están siguiendo las
las prisiones catalanas. Cuando hablas de líneas rojas, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué tipo de cosas no se pueden hacer antes que ahora sí se empiezan a hacer? Pues mira, a mí me enseñaron algo muy sagrado, que era la agresión a un funcionario. Y piensa que la Modelo llega a tener más de 2.000 presos. Entonces, con una dotación mínima, era imprescindible que el funcionario fuera respetado y fuera intocable. Bueno, intocable, sí, intocable. ¿No? A nivel físico, tú no podías agredir a un funcionario sin que todo el peso de la institución, del reglamentario, la serie de sanciones que pudiera haber, no cayeran sobre ti. Eso se ha ido pervirtiendo. Primero, como he dicho, por un aspecto más bien religioso. Hay que recordar que un personaje muy siniestro que empezó esto fue el señor Ignacio García Clavel, que no es conseller ni nada, pero fue una de las personas que empezó a implantar este buenismo, ¿no? De pensar que los presos eran poco más que niños inocentes, que había que curar y cuidar y querer. Las condiciones socioeconómicas. Sí, había que entender mucho sus circunstancias, pero no sus consecuencias de sus actos. Entonces todo empezó allí y luego a ese carro se fueron sumando otras personas que estuvieron pacientemente esperando su turno y, digamos que la degradación ya vino de la mano, después se profundizó mucho más con una persona siniestra que se niega a día de hoy a dimitir, está todavía en activo, debería caerle la cara de vergüenza, que es el señor Amán Calderó, que este señor siempre ha navegado, es de estas culebrillas que siempre va navegando dentro de la administración, independientemente del color político, estos siempre caen de pie. Y para mí la persona bajo su mando en la que hubo una mayor degradación, la estocada final que se ha producido a mi profesión, por así decirlo, fue la señora Paula Montero. Es un nombre aparentemente desconocido, pero es una de esas personas que haciendo gala de esa entendida inteligencia femenina, se sabe posicionar en el momento justo en cada sitio, sabe cobrarse las preventas de las gestiones que hace a lo largo de su vida y ahora mismo, por ejemplo, supo sacarse de en medio de la primera fila justo antes del asesinato de esta compañera. Ahora, cualquiera diría que esa persona no está, pero sigue estando en un despachito dedicado a políticas de género, en este caso, pero vio la desgracia que estaba sembrando y en vez de decir, yo he hecho esto, yo lo voy a solucionar, me quito de en medio, me escondo en un despacho y que corra al aire. Y respecto a todo esto, cuando hablas de políticas de género, ¿en qué se aplican las políticas de género en concreto en una prisión? Bueno, es notable, por ejemplo, el tema que está habiendo, la polémica que está habiendo en toda España también, con el tema de las políticas transgénero, en este caso, presos que se cambian súbitamente de género, incluso con delitos o incluso... Antes de entrar, Josep, ¿esto está ocurriendo? ¿Es realmente real o, como dicen, son bulos? Sí, está ocurriendo. Otra cosa es que esté ocurriendo masivamente. Pero bueno, es conocido, por ejemplo, en el caso de youtubers famosos que se han cambiado de género porque tienen serias ventajas en algunos aspectos fiscales, de ayudas y demás, protección jurídica. ¿Por qué no podrían hacer lo mismo los presos que están aparentemente en una situación más vulnerable? ¿Por qué no se podrían aprovechar de estos mecanismos que de manera totalmente irracional se han puesto a su alcance? ¿Y desde la propia cárcel les permiten hacer ese trámite? Sí, por supuesto. Joder. Por supuesto. Por supuesto. La complicidad de las cárceles en este aspecto es máxima, porque en la irracionalidad total en la que estamos, que las cárceles a día de hoy se están gobernando sin autoridad, esto es un punto más de ese aspecto de irracionalidad absoluta que gobierna las cárceles catalanas en este momento. Y también se habla del tema de cuotas, imagino que dentro de la propia prisión. Bueno, esto es un aspecto que tenemos los que somos un poco más críticos, que empezamos a ver ya a día de hoy. Se hace de manera todo muy sutil, porque las cárceles a día de hoy... valga decir, antes de entrar en el tema de género, porque si no la gente me va a funar, ya sé por dónde van los tiros, está muy polarizado el ambiente. Yo he trabajado con mujeres que eran excelentes profesionales. He trabajado en la Modelo, yo he rodado escaleras abajo reduciendo internos con compañeras que han demostrado en esos momentos de crisis ser excelentes profesionales. Pero eso no quita que tú tengas que imponer una serie de cuotas. ¿Por qué? Porque el 90% de la población penitenciaria son hombres.
y porque legalmente las mujeres dentro de las prisiones no pueden hacer las mismas tareas que un hombre. Eso no sitúa a los hombres por encima de las mujeres ni mucho menos. Hay cárceles de mujeres que también sin ningún sentido están plagadas de hombres, funcionarios de prisiones. Por lo tanto, quizá lo más racional sería pues, pensar qué necesidades tiene la institución y luego que la plantilla se adaptara a ello. No que la plantilla sea la que sea y que la institución se adapte como pueda. Por ejemplo, está contrastado que las mujeres tienen un efecto positivo, incluso en las cárceles de hombres, en determinadas situaciones de crisis. Pero luego también está contrastado que en otras determinadas situaciones de crisis el 90% de las actuaciones las hacen hombres. Entonces, ¿por qué no se tienen en cuenta estos baremos? ¿Por qué el implantar cuotas? Está pasando lo mismo con los Mossos d'Esquadra, tampoco estoy descubriendo nada. El señor Joan Ignasi Elena, que es el conseller de Interior, su máxima credencial es que es gay. O sea, tienes al alto mando de los Mossos d'Esquadra, cuya máxima credencial para ocupar ese cargo es que es gay. Entonces, a partir de ahí vienen pues, sus políticas, ¿no? De dotar a los Mossos d'Esquadra también de esa visible falta de autoridad que están sufriendo, pues su máxima apuesta política es que haya un 40% de mujeres. Luego a mí me pasó cuando fui a la Academia de Policía de Mollet, que es donde se forman los Mossos y donde nos dieron una breve formación a los funcionarios de prisiones. Te encuentras que hay mujeres, pues algunas realmente que dan a un tipo que incluso me doblaban a mí por la mitad, y te encuentras a chicas de 1,5 metros, 1,40 que algunas de ellas ya habían pasado por prisiones con un más que cuestionable rendimiento y que ahora habían aprobado en Mossos d'Esquadra porque, bueno, como la política es que entre un 40%, pues no se mira realmente que sean pues, buenos profesionales o no. A mí lo que me parece, Josep, es que estamos ante una infantilización de la sociedad en la cual hay gente que no se da cuenta de que hay problemas serios que requieren de actuaciones realmente serias. No puedes tener a una persona que no está capacitada para hacer un trabajo bien, y esto no es una cuestión de género, es una cuestión de físico. Tampoco a lo mejor un hombre de 1,50 puede reducir a uno de 1,90. Entonces yo creo que aquí lo que ocurre es que la mayoría de personas no se ha puesto a plantearse si yo en algún momento tengo un enfrentamiento con una persona corpulenta, ¿quién quiero que me defienda? ¿Una chica de 1,60 y 65 kilos o un tío de 1,90 y 100 kilos? O sea, y yo creo que hasta que mucha gente no se vea en una situación en la cual diga, joder, ¿por qué no tengo a la persona más preparada ayudándome? No se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque están un poco dominados por el relato de es que tiene que haber un porcentaje. Sí, claro que tiene que haber mujeres, pero tiene que haber mujeres capacitadas de actuar en esos casos. O sea, mujeres que realmente tengan el desempeño de poder reducir a un hombre en unas condiciones al menos parecidas. A ver, el tema este que dices, dejando un poco el caso de las mujeres, que es perfectamente válido, lo que estábamos comentando, el tema es que lo que hablabas del relato, directamente el relato se anula en el tema de prisiones. Es decir, las agresiones es como si no existieran. Se niega la mayor. Por lo tanto, ¿para qué preocuparse del rendimiento de la plantilla en situaciones de crisis cuando las situaciones de crisis no trascienden? Es decir, para que te pongas un poquito, es un ejemplo muy sádico, pero a mí particularmente y a gran parte de la comunidad de funcionarios de prisiones pues nos dolió mucho. Hace ya unos años la consellera actual, la Gemma Ubassart, junto con este personaje siniestro también que te he comentado, que es Amán Calderó, se dedicaron a hacer el ridículo bailando. O sea, tú imagínate altos cargos de la administración haciendo el ridículo bailando con las presas de la cárcel de Brians 1. Entonces, pues iban allí, se dejaron grabar por el periódico. Eso es lo que ellos querían que trascendiera. Cuando, por desgracia, unos días después, pocos días después, no sé si era 3 días o una semana después, un funcionario de la cárcel adosada a este centro sufrió una brutal agresión que no terminó con su vida, pero le ha dejado secuelas de por vida. Entonces, si nosotros anulamos ese relato, todo lo que hagamos es como tener un cheque en blanco, porque como negamos la mayor, no reconocemos que hay violencia dentro de las cárceles, no reconocemos que el sistema de tratamiento que tenemos no funciona como está planteado, pues si negamos esas mayores prerrogativas, pues podemos hacer lo que queramos. Y como además ellos controlan los medios de comunicación y las cárceles son un mundo muy oculto, pues
los funcionarios de prisiones que estamos en medio del fuego cruzado, pues nos las comemos dobladas. Se ha comentado y ha salido ya bastantes veces en prensa que el 50% de los presos en Cataluña son inmigrantes. ¿Esto está ocurriendo? No. La realidad es que es más. Joder. Y es más preocupante todavía. Yo ahora me juego aquí un poco el tipo a nivel profesional, porque si luego hay ocasión hablaremos, ha habido persecuciones políticas dentro de la administración, depuraciones políticas dignas de la caza de brujas que hubo en Estados Unidos, en Hollywood, en plena Guerra Fría, pues se están produciendo en prisiones también. El tema de la inmigración también te pueden cancelar mucho, te pueden buscar delitos de odio y demás, pero para, digamos, ir sobre seguros, todo lo que voy a decir va a ser en base a los mismos datos que usa la Consellería de Justicia en relación a la población penitenciaria. A día de hoy, la población inmigrante en las prisiones está en torno al 47%. Otra vez más, hablamos de tecnicismos porque aquí se ocultan los que han sido nacionalizados. No. Es decir, una cuestión administrativa que sobre la realidad no encaja. Por lo tanto, si abrimos un poco más ese abanico, tampoco hace falta buscar segundas o terceras generaciones, simplemente abrir un poco ese abanico, supera con creces el 50% y probablemente el 60%. Pero es que hay un dato todavía muchísimo más preocupante. Y es que en la cárcel de jóvenes, que es la nueva generación de delincuentes que nos está entrando en el sistema, ese porcentaje es del 80%. Joder. Sin tener en cuenta, una vez más, pues ese pico de nacionalizados y demás. Por lo tanto, los datos también lo revelan. Ahora mismo hay una población penitenciaria en Cataluña de un torno a unos 8.000 presos, y mientras la población con nacionalidad española pues iba bajando, la población inmigrante pues iba subiendo hasta el punto en que están, con los datos oficiales, prácticamente en el mismo nivel, pero las tendencias son claras, es decir, mientras una baja, la otra sube. Así que es la realidad, las cosas como son. Cuando yo oigo pues esos periodistas o pseudo periodistas en la tele negar la mayor, decir que no hay una relación entre inmigración y delincuencia, a mí me escandaliza. Por supuesto que no todos los inmigrantes son delincuentes, ni mucho menos, pero hay una relación clara entre inmigración y delincuencia. Y además la prisión, que seguí muy atentamente el podcast que hiciste con Samuel Vázquez, la prisión además son los datos netos de delincuencia. No. Porque él comentaba mucho y muy acertadamente, soy un gran seguidor suyo, comentaba muy acertadamente los datos policiales, detenciones y demás, que es una variable muy a tener en cuenta. Pero después de allí hay una serie de filtros que depuran eso. Muchas condenas pequeñas se quedan pues en penas alternativas, multas, servicios a la comunidad. No. Realmente el reflejo de la peligrosidad, de los elementos más peligrosos que hay en la sociedad, está en las cárceles. Y la tendencia es esta. Un 80%, los números hablan por sí mismos. ¿Qué tipo de delitos son los más, digamos, que comunes entre estos inmigrantes que entran? Pues mira, te puedes encontrar de todo, porque como son gente que ya viene con unas dinámicas de drogodependencias muy acentuadas, pues te puedes encontrar delitos de drogas. Hace unos años, en entornos más bien latinos, había mucho, sobre todo en jóvenes, recuerdo, en esa época en la que empecé, todavía había mucha presencia de las bandas latinas, de los latins, los nietas. También es cierto que esos jóvenes, pues al estar muy faltos de referentes, pues al no tener nada que hacer aquí, muchos de ellos se volcaban ciegamente a estas dinámicas. Me da la sensación, por lo que voy viendo, que esas dinámicas con los años, en este aspecto, las dinámicas de las bandas han ido desapareciendo. Pero luego hay otras dinámicas. Por ejemplo, los magrebíes, cuando yo entré, eran gente muy gregaria. Eran gente, digamos, perdón, al revés, era gente muy dispersa. No se formaban grupos cerrados contra una banda de magrebíes contra otra. Los georgianos, por ejemplo, la pelea más grande que yo he visto eran 40 personas simultáneamente peleándose, georgianos y latinos en su momento. Eso, digamos, sobre todo por parte de los latinos, sigue existiendo, pero me da también que ha ido perdiendo un poco de intensidad. En el caso de los inmigrantes del norte de África y demás, tengo la sensación que los delitos son más de tipo violento. En la cárcel, al menos así lo dan a entender, son explosiones de violencia más puntuales, menos organizadas y por lo tanto menos previsibles también.
Y bueno, dentro de ese aspecto pues te puedes encontrar agresiones sexuales, te puedes encontrar pues bueno, asesinatos, robos con violencia, muchísimos robos con violencia. Bueno, tenemos lo mejorcito de la sociedad. Es curioso esto porque dentro de las propias cárceles imagino que se harán como grupitos. ¿Vosotros identificáis esos grupitos de cuidado estos con estos, no hay que juntarles aquí? Bueno, esa es una de las tareas, o era una de las tareas más importantes del funcionario de interior, que es el que tiene una supervisión directa sobre sus presos que tiene bajo su custodia y por tanto el que más los conoce. El hecho de estar día a día ahí te permite saber si un interno se ha levantado de mala hostia o no, si puede causar problemas o no. Recuerdo también otra anécdota de un interno latino en La Modelo, que bueno, yo ya lo conocía de jóvenes, de una etapa anterior. De hecho, sigue estando en mi cárcel actualmente, con lo cual él va creciendo profesionalmente a su manera y yo la mía. Ese preso, a la hora de abrir la galería para que salieran todos los internos para desayunar y que se fueran por el patio y demás, simplemente con el hecho de verlo cómo salía de la celda, yo ya sabía que iba a pasar algo. Entonces, yo hice esa observación, hablé con mis compañeros, otros compañeros también detectaron algo raro, y efectivamente cuando lo apartamos del resto de internos, el interno llevaba un pincho y iba a liarla, pues o porque tenía deudas o porque iba a cobrar deudas en nombre de otro. Con lo cual, el conocimiento de los internos y la anticipación eran nuestras máximas prerrogativas y funciones. Hoy en día se nos ha complicado tanto esto que, bueno, estamos en una especie de limbo legal, me atrevería a decir. Nosotros intentamos hacer un buen trabajo, pero hay precedentes de funcionarios y jefes que han intentado hacer un buen trabajo y la institución los anula y los machaca a límites realmente sorpresivos. Entonces tienes que quedarte en una situación en la cual dices, ¿los dejo que se maten? ¿O que... Hace una semana apenas salió un vídeo de una reyerta que hubo en un barrio de Barcelona donde se veía una intervención policial. Nuestros males, digamos, son los mismos que tiene la policía en la calle, quizá un poco más acentuados, me atrevería a decir, pero más o menos los mismos. Si tú ves ese vídeo, pues es lo que estás diciendo tú. No sé si eran de etnia gitana o ahora no recuerdo, pero había como unas 10, 15 personas dándose de hostias a manotazo limpio y 3 o 4 policías en medio que iban como que no sabían dónde. Porque claro, tú imagínate, si yo le meto la mano encima a luego viene el defensor del pueblo, el defensor de aquí y tal. Sí, me están grabando, pueden juzgar. Claro. Entonces, en las cárceles igual. En las cárceles ha llegado un momento en que se nos pone tantas trabas burocráticas que, bueno, hay mucha gente que digamos que se queda a la expectativa. Bueno, si no queréis que haga esto, ¿qué hago? Lo que está claro es que si las cárceles tuvieran que funcionar de manera autónoma solo con los internos, acabaríamos con las cárceles como pasa en Latinoamérica. Que los funcionarios están para vigilancia perimetral, les tiran las lonchas de comida por debajo de la puerta y que se espabilen. Entonces, hay un momento en que, por ejemplo, se nos exige una cantidad de papeleo para hacer nuestro trabajo. Tareas que antes eran tan simples como lo que te he dicho, por ejemplo, de coger a un interno que ves visiblemente alterado, apartarlo, coordinarte con tus compañeros, hacer una intervención para evitar males mayores. Ahora vamos, tienes que avisar al jefe del jefe, tienes que contar con autorización incluso a veces de la propia dirección, por no hablar de la cantidad de informes y papeleos que tienes que hacer. Entonces llega un momento que dices, bueno, ¿me dejáis hacer mi trabajo, por favor? Respecto a esto, siempre que he hablado con gente que ha estado en la cárcel, comentan que existen dinámicas en las cuales pues, hay como un comercio entre presos. ¿Cómo se da esta situación? O sea, ¿vosotros sois conscientes de que ocurre esto? Bueno, esto que voy a decir va a sonar muy mal. Sobre todo en Cataluña, y entiendo que la dinámica se está arrastrando también a cárceles españolas cada vez más, hay connivencia con la droga. Es decir, cada vez más, en consonancia con lo que te he dicho antes de impedirnos hacer nuestras funciones, se tolera que haya drogas y tráfico dentro de las cárceles. Con una serie de mecanismos. Uno, ya te lo he comentado, que se impedirá a los funcionarios que hagan de manera efectiva y ágil su trabajo. El otro es, por ejemplo, que las sanciones que se aplican cuando se pilla a un interno con droga o demás, pues en algunas ocasiones han sido rebajadas por parte de las propias direcciones de los centros, y eso genera un ambiente de impunidad que, bueno, a mí me han dicho internos que consumen más droga dentro de la cárcel que fuera. Joder. Entonces es evidente que hay un tráfico y hay
un trapicheo, se le conoce comúnmente como trapicheo. Y el problema es que siempre ha habido, pero ahora se empieza a ser muy condescendiente con eso. Porque partimos de la premisa que te he dicho antes. Como se niega la mayor, no existe. Pues vamos a otro tema. Pero existe. Y cada vez. Y me atrevería a decir que un 90% de los problemas en prisiones, un 90% están vinculados de una manera u otra con los trapicheos, con la droga y demás. Algunos culturalmente siempre lo disfrazan. Por ejemplo, de manera un poco entrañable, siempre recuerdo a los gitanos, ¿no? Que son muy de decir, no, es que le he pegado porque ha faltado el respeto a mi madre o a mi padre o a mis muertos no les falta a nadie. Cuando en realidad lo que hay es un tema de, pues eso, que le debía dinero o que no le quiso entrar la droga o lo que fuera. ¿Y cómo entra esta droga? O sea, tiene que haber algún tipo de persona que la mete y que la distribuye. O sea, ¿cómo ocurre esto? Sí. A ver, la mayor parte de la droga entra por los vis-a-vises. Porque también, si ya comentamos que se ha rebajado la presión, la vigilancia y el control sobre los internos, no hablemos de las familias, que son, entre comillas, gente inocente que viene ahí solo de visita. Con lo cual, la mayoría de la droga entra por esos canales. No hay que esconder tampoco que hay algunos funcionarios corruptos, pocos, pero algunos los hay. Y a mí lo que más me duele de este segundo caso, de las familias de los presos más o menos te lo puedes imaginar, porque al fin y al cabo se mueven en entornos muy depauperados, muy de esto, donde la droga pues es una constante. Pero a mí lo que más me duele de este segundo caso de los funcionarios o funcionarias o profesionales corruptos es también la condescendencia que hay de la administración con ellos. Es decir, yo estoy navegando en una institución donde se hacen expedientes políticos a funcionarios que intentan tener una actitud profesional, pero a otros que manifiestamente se han encontrado en medio de una trama de tráfico y demás, que incluso se les pilla la cuenta corriente en la celda, su cuenta corriente en la celda de un interno y demás, pues no pasa nada. Bueno, a lo mejor van a la cárcel 2 meses, pero luego vuelven a estar trabajando allí. Entonces, ¿yo cómo trabajo con esta gente al lado? ¿Con qué confianza puedo hablar con un compañero de mi rutina diaria, si he ido a tal restaurante o si me muevo por tal ambiente, sabiendo que esta persona tiene esos tratos tan siniestros con presos? Entonces, sí, entra la droga por estos canales, como te he dicho, mayormente por las familias y los vis-a-vises y demás. También entra mucha droga por los internos que salen de permiso, y luego vienen cargados. Y luego una pequeña parte, pero que duele mucho, que es muy, muy alarmante, es la de los funcionarios que los profesionales. Hablabas antes del tema de los pinchos. ¿Qué es lo más creativo que te has podido encontrar en estos 13 años que llevas en prisiones que han fabricado para poder agredir a otro preso? Bueno, yo no voy a colgar medallas que no me tocan. Yo he encontrado pinchos de pequeño calibre, cuchillas manipuladas y demás. Pero sí que recuerdo con bastante sorpresa a día de hoy un funcionario ejemplar, que él se atribuye el honor de llamarse mi padre penitenciario, él me recordará, que era una persona, digamos, de las de antaño, que estaba todo el día buscando droga, todo el día buscando información para prever posibles conflictos. Y un día cuando entré a trabajar, me encontré cuando iba a firmar, conforme ibas a ocupar tu puesto de trabajo, en la mesa del jefe. En la mesa del jefe había un machete así de grande, que habían hecho con una barra de hierro, y al cual solo le faltaba la empuñadura. Habían empezado con un hilo a rodear la empuñadura, faltaba un poquito más para que realmente fuera agarrable, ¿no? Este fue el caso más sorprendente que recuerdo a día de hoy, porque era de un interno pues, que le habían pasado, de los internos de mantenimiento que tenían acceso a ese material. Pero bueno, una vez más, en este caso la modelo funcionó. Los funcionarios que trabajaban allí y que realmente llevaron a cabo esas pesquisas, pues efectivamente dieron una gran muestra de profesionalidad y evitaron pues, un gran daño que podían sufrir pues, funcionarios y otros internos también. Lo que me sorprende de todo esto es los presos que hacen este tipo de cosas no son conscientes de que el hecho de hacerlo incrementa su pena y que puede hacer que salgan más tarde. O sea, ¿qué se les pasa por la cabeza cuando ven eso? Es que eso no es cierto. ¿No? Ese es el problema. Digamos que el 90% de las conductas ilícitas dentro de la prisión acaba en, por decirlo de alguna manera, sanciones administrativas. ¿En serio?
Sí, solo los casos, digamos, más graves, donde realmente se vislumbra un delito, pues se cursan diligencias judiciales para emprender nuevas diligencias judiciales contra ese interno para que, llegado el caso, pues haya una nueva condena. Entonces, eso también es una... No sé si habrás oído el tema de los famosos agentes de la autoridad, que ahora quieren convertirnos en agentes de autoridad. Quiero advertir un poco a todos los funcionarios de Cataluña y del resto de España que esto es nuestra gran trampa. Es decir, nos han vendido eso como si fuera la panacea, pero el ser agentes de la autoridad simplemente es poner una tirita en un barco que se hunde. No. Es decir, si a mí vienen el día de mañana y me apuñalan siendo agente de la autoridad, pues efectivamente a ese interno le caerá una condena por atentado contra la autoridad, pero la apuñalada ya me la he llevado. Y eso la gente no lo ve como la panacea, ¿no? Realmente pues sí soluciona a posteriori algunas de estas dinámicas, pero no cambia el problema de raíz, que es la falta de seguridad y autoridad dentro de las prisiones. Entonces, hay mucho ruido ahora con esa propuesta que quieren tirar adelante. Por cierto, los exponentes políticos de Cataluña, Esquerra Republicana y creo recordar que Bildu, votaron en contra de eso. O sea, nuestro propio gobierno votó en contra de defender jurídicamente, si lo quieres decir así, a sus propios trabajadores. Pero es que, claro, más allá de que eso sea una medida de maquillaje, es una medida que pone de manifiesto cuán podrido está el sistema penitenciario. Porque desde el momento en que tú tienes a un preso que ahora mismo comete una agresión contra un funcionario, lo castigan en aislamiento, me lo invento, 3 meses, 1 mes, lo que sea, y luego vuelve al módulo, desde el momento en que ese preso genera un nuevo delito, que en este caso será atentado contra la autoridad, encadenará otra nueva condena. No. Entonces las cifras de rehabilitación se verán profundamente afectadas y ahí se verá realmente el impacto de la agresividad dentro de las prisiones. No. Entonces a día de hoy, pues bueno, por eso los grandes defensores de este sistema fallido, tratamental, pues son también los grandes contrarios a que se impulse ningún tipo de regla de norma en este sentido. ¿Qué porcentaje crees que de la población penitenciaria tiene capacidad de reinserción? Pues bueno, aquí vamos a las cifras. Las cifras de reinserción están profundamente manipuladas. Yo siempre pongo un ejemplo, he dado algunas charlas en colegios que me han invitado a dar charlas sobre el tema y demás. Un asesino, por ejemplo, si sale en libertad y no mata a nadie en 5 años, ¿podemos considerar que está rehabilitado? Pregunto, ¿eh? 8 años, 10 años. Pero si en cambio mata a alguien a los 10 años y un día, no. Entonces con eso se juega mucho con las cifras. No. Y evidentemente, como digamos, el problema de las cárceles catalanas no es el tratamiento en sí, ni la voluntad de reinserción. Es que esto se ha vuelto como una religión, como una fe. Y todo lo que tiene que ver con fe y religión es profundamente alejado de la órbita de la profesionalidad. Entonces, la reinserción es posible. Yo he conocido realmente internos que han aprovechado muy bien su tiempo en la cárcel, que han estudiado, que se han puesto a trabajar, aunque los sueldos ahí no sean muy altos, como debería ser, también te lo digo, pero auténticos trabajadores día y noche ahí en los talleres trabajando por 4 duros, también sabiendo que eso pues les generaría unas dinámicas que una vez en libertad podrían aprovechar. Hay internos que lo saben aprovechar muy bien. Hay una masa muy grande de internos que no lo aprovecha especialmente y hay una también masa, digamos, un 20% de internos que no tiene ningún interés, que ha hecho de la vida delincuencial su modus vivendi y que el hecho de que los saquen de la cárcel es como hasta una condena. Yo recuerdo con bastante cariño, por decirlo de alguna manera, un preso que teníamos en la Modelo, que era rumano. Los demás presos lo tenían un poco como la mascotilla y los funcionarios, pues bueno, como también nos había echado un cable en alguna situación de crisis, pues ayudando a algún interno con una sobredosis y demás, pues bueno, también teníamos un trato pues respetuoso con él. Ese interno está en mi centro penitenciario a día de hoy también. Ese interno empezó entrando por pequeños delitos de hurtos. Se iba a los supermercados regentados por pakistaníes de Barcelona y robaba un cartón de Don Simón, robaba, para subsistir. Entonces él pues vivía durmiendo en cajeros y demás.
y te lo encontrabas pues que entraba a la cárcel para 2 semanas, para 3 semanas, para un mes. Hasta que ese interno, que no tenía donde caerse muerto, vio realmente que se acercaba el invierno. Ya. Y su corta mollera, por decirlo de alguna manera, llegó a la simple conclusión de decir, ¿por qué voy a tener que estar yo entrando y saliendo de la cárcel cada 2 semanas cuando puedo realmente buscarme una buena condena y quedarme ahí durante unos cuantos años? Y efectivamente, ese interno, en una de esas que nosotros lo sacábamos en libertad, recuerdo muy precisamente que fue un viernes por la noche, a las 11 de la noche, que lo sacamos en libertad, ese interno me dijo: adiós, don José María, hasta el lunes. Y sí, efectivamente, yo el lunes no trabajaba, pero ese día, el martes, entré a trabajar y volví a estar otra vez allí. Era un interno que iba entrando y saliendo y ya, pues bueno, lo cogí como una costumbre. Pero el interno en algún momento llegó a la conclusión de decir, oye, pues si a mí me sale más a cuenta cometer un delito mayor, porque en la cárcel, pese a que la Modelo era un centro antiguo, masificado, digamos, de infraestructuras muy pobres, estaba mejor que en la calle. No. Entonces ese interno cometió una agresión sexual y así se aseguró estar unos cuantos años más en la cárcel. Ese interno es representativo de un colectivo el cual no tiene ningún interés en reinsertarse. Vive mejor en la cárcel. Y no hay que negarlo, eso también lo niegan. Los de las cifras mágicas también niegan que esa realidad existe. Joder. Luego hay unos internos, en esa masa de internos que no aprovechan muy bien el tratamiento para la reinserción, están los que se aprovechan del sistema. Los que son un poco listos, por decirlo así, cuando les viene una psicóloga, una educadora a sondearlos si realmente están haciendo una evolución positiva, saben qué decirle en todo momento. No. Porque como además se han establecido una serie de mecanismos que son más dignos de llevar un control de inventario en el Carrefour que de atender a personas, los internos son personas, pues los internos se acaban conociendo todos los trucos y, digamos, todos los resquicios para salirse un poco con la suya. Recuerdo otro caso también, me parezco aquí el abuelo de Petete, pero el caso de un interno muy alto, muy corpulento, negro, que también me acompaña en mi vida profesional desde joven, que, por ejemplo, en mi centro actual tenía más o menos encandilado a media plantilla de tratamiento porque hablaba catalán, un catalán perfecto. Pero luego, inexplicablemente, seguía estando en los peores módulos de la cárcel. Entonces me dio por rebuscar en su expediente y encontré una valoración psicológica que le hizo una psicóloga a la cual conozco, pero no sabía que había tratado ese interno. No sé si estará jubilada ya. Hace muchos años en la Modelo. Gente psicóloga pues curtida, con muchos años de experiencia y demás. Y en ese informe lo que venía a decir es, sí, todo lo que muestra este interno es muy coherente, es muy, muy bonito, aparentemente tiene un nivel cultural alto, pero se observa que esconde algo. Es decir, bueno, pues esa picaresca, esa manera de leer entre líneas, conforme van apareciendo procedimientos cada vez más rígidos, tanto para la parte de tratamiento como para la parte de vigilancia, pues ese margen de actuación se va perdiendo. Y ese interno, ya te digo, en el centro donde estaba, yo había hablado también con gente de tratamiento y realmente decía, bueno, pero es que el hecho de hablar catalán es garantía de que este interno sea rehabilitado. Entonces ya podemos abrir la puerta de la cárcel porque habla catalán. No tendrá nada que ver que esté constantemente ubicado en los módulos de drogodependencia o los módulos más conflictivos, porque si también estuviera, debería estar en módulos más tranquilos. Entonces, bueno, esa es un poco la dinámica que está cambiando en los últimos días. Y además que imagino que en muchos casos hay presos que a lo mejor estás dando por hecho que no son inteligentes y a lo mejor pueden ser inteligentes a la vez que son delincuentes. O sea, puede ser un psicópata de la Virgen que ha cometido delitos horribles, pero luego el tío, delante del psicólogo, sabe montar la película para que parezca que es normal. Sí, a ver, el tema está en que se dice, un poco así, cultura popular, que el que acaba en la cárcel no es el más listo de la clase. Los listos ya hacen para que no les pillen. Pero dentro de que no son los más listos de la clase, el problema no es que sean más listos o más tontos. Con respeto lo digo. El problema es que la administración se ha vuelto tan estúpida que incluso el interno más limitado es capaz de aprovecharse de ella. Entonces, Y lo digo
no en el buen sentido, es decir, no aprovechar pues, las oportunidades que se le ofrecen, pues lo he dicho, ¿no? Para reinsertarse, para ser un elemento productivo de la sociedad una vez salgan de ahí. No, lo digo en el sentido de aprovecharse de preventas. Es decir, hay situaciones totalmente dantescas. Hay internos con grandes historiales de violencia contra funcionarios y demás. La misma dirección les daba tabaco, les daba teles del centro para que tuvieran tele en la celda, les daba incluso tarjetas para llamar para que no causaran más problemas. Este caso concreto que me viene a la cabeza del interno que le daban todo esto era de lo más limitado que yo he conocido en mi vida, pero esa persona sabía aprovecharse de esa debilidad y esa estupidez del sistema. O sea, que los coaccionaba para que le dieran más cosas. Correcto. Joder. Correcto. Este interno, sin ir más lejos, a la hora de... Porque ese interno llegó un momento en que estaba protegido por la dirección de mi centro penitenciario. Cuando la dirección cambió, ese interno perdió esa aura protectora y se vio claramente que ese interno no estaba bien ubicado en mi centro penitenciario y que era necesario cambiarlo a otro centro penitenciario. Bueno, pues el interno en ese momento inició un episodio violento de resistencia, se atrincheró en una de las celdas, no quería irse y bueno, la dirección, la política de dirección era déjalo, ya se cansará. Los Mossos de Escuadra esperando para hacer el traslado y demás. Toda la institución pendiente de este señor y hasta que no... Me consta que alguna preventa tuvo cuando se fue al otro centro, con lo cual otra renuncia más. Dentro de la prisión, digamos que hay como distintos módulos de peligrosidad. Ese es uno de los grandes problemas que hay a día de hoy. Antiguamente, es uno para mí, de los puntos más críticos que ha degradado el ambiente dentro de las prisiones. Antiguamente las cárceles se organizaban efectivamente por peligrosidad. Yo disfrutaba mucho cuando trabajaba en los módulos, en las galerías más peligrosas. Lo disfrutaba muchísimo. ¿Pero por algo en concreto? ¿O? Bueno, porque quizá también era más joven, me iba un poco más la marcha. Yeah. Pero realmente esas galerías te obligaban quizá un poco a estar más atento. Aprendías muchísimo más en esas galerías que en otras, la verdad sea dicho. Aunque aprendí en todos lados. Pero antiguamente se organizaban por peligrosidad. Entonces, en la modelo era una distinción clarísima entre peligrosidad. Era un abanico desde los más peligrosos hasta los más no socializados. Por ejemplo, el caso ese que te he comentado, que estaba rodeado de 400 y 500 internos, ese fue un día que estaba rodeado de internos de baja peligrosidad. No. O internos protegidos de alta peligrosidad, pero que debían estar apartados por otros motivos. Pero bueno, también estuve con 300 internos con un compañero en la cuarta galería, que era digamos de la modelo, la más peligrosa que podía haber, la tercera y cuarta galería. Entonces, ese sistema funcionaba muy bien para la vigilancia, el control y prevención de violencia dentro de la cárcel, porque te permitía separar elementos tóxicos y de esta manera concentrar la vigilancia y hacerla más intensiva. Pero como ya te he dicho antes, las cárceles han adoptado la fe del tratamiento de manera totalmente irracional, como hablábamos antes del tema de las políticas de género. Entonces, cuando una cosa se adopta de manera irracional, desatiendes todo lo que hay alrededor. En este caso, cuando se adoptó ese modelo, se desatendió todo el tema de la seguridad. Ahora mismo los internos están organizados sobre todo por tipo de delito, para facilitar que los profesionales de tratamiento, los educadores, los psicólogos y demás, estén más especializados en el tipo de delito que tengan para darles un tratamiento más intensivo. Eso aparentemente suena muy bien. La realidad es otra. La realidad es que en un módulo de violencia sexual, por ejemplo, puedes tener elementos que se comportan adecuadamente, que no causan problemas, y puedes tener auténticos presos con alta peligrosidad. Y eso... Cuando tú pones una gota de tinta en un vaso de agua, el vaso de agua entero se tinta. Pues pasa exactamente lo mismo. Esto, sumado a que estructuralmente los centros penitenciarios que se están diseñando hoy hoy son muy bonitos de diseño, que se integran en el paisaje y todas estas tonterías, lo están haciendo de manera alargada, muy poco operativa para que los funcionarios puedan actuar de manera correcta en situaciones de crisis. Y bueno, a día de hoy esa distinción entre presos, digamos, buenos y presos malos, por así decirlo, ya no existe. Y bueno, también eso conlleva la serie de problemas que estamos teniendo.
Comentabas que tú habías estado en una de las prisiones donde llevaron a los llamados presos políticos de Cataluña. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues sí, para mí fue, me atrevería a decir, porque además se juntó con el coronavirus. Joder. Entonces, ha sido la peor época que ha dejado huella en las prisiones catalanas, a las plantillas de las prisiones les ha dejado un agotamiento mental y una desesperación que a día de hoy se puede palpar en el ambiente. Para mí, como viví directamente la llegada de los presos políticos a mi centro penitenciario, pues ha sido una de las peores experiencias que he tenido. Valga decir, que eso no te lo había dicho, yo era independentista y fui independentista hasta que tuve a los presos políticos delante. Joder, ¿quién lo diría? Pues sí, porque allí pude ver realmente las dinámicas que había entre ellos y realmente yo no era por una cuestión de superioridad moral como parte del independentismo ni por cuestión cultural, era por cuestión económica. Llegaba a un razonamiento muy simple. Para que me robe, por un lado, Pujol con su trama del 3% y Bárcenas con sus papeles, prefiero que me robe solo el Pujol. ¿Vale? Es muy simple, pero bueno, iban por ahí los tiros. Pues yo, cuando llegaron estos presos a la cárcel, empecé a ver que realmente, mientras la gente se estaba manifestando en las calles, en la Plaza Urquinaona, mostrando su frustración, mostrando su energía, ¿no?, para intentar cambiar las cosas, bloqueando la Junquera, la frontera y demás, cosas que, bueno, pueden ser discutibles de si son están bien o no están bien, pero la gente manifestaba de esta manera su profundo desacuerdo. Al mismo tiempo, esos presos dentro de la cárcel se estaban discutiendo entre ellos para ver quién se quedaba mayor pastel de la Generalitat. Joder. Es decir, por un lado se animaba a la gente a movilizarse, a unirse contra el gran enemigo español, y por el otro ni se hablaban entre ellos porque estaban discutidos por si uno se quedaba en una consellería, el otro gobernaba, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue cuando realmente, bueno, se me vino el mundo abajo. O sea que, en teoría, tú pensabas que en ese momento tenían que estar debatiendo pues lo que tiene que debatir, la independencia, y están debatiendo cómo repartirse consejerías. No, a ver, yo lo que pensaba realmente es que lo que tenían que estar es debatiendo en cómo sumar esfuerzos para ir acompañando al movimiento, al clamor de la calle. Ya. Y ahí me di cuenta que era simplemente una maniobra distractoria, impulsada sobre todo por la herencia de Convergencia y Unió para distraer todos sus casos de corrupción. Hay que recordar que Convergencia y Unió siempre había sido, digamos, un partido muleta de los partidos de Madrid. Y en el momento en que tuvo que tapar toda la mierda que tenía bajo la alfombra, se le quedó corta la alfombra y dijo, vamos a apuntarnos al carro de la independencia y tiramos para adelante con ello. Entonces, fue entonces cuando vi la cruda realidad, ¿no? Es que además fue simultáneo, o sea, estabas viendo el bloqueo del aeropuerto del Prat por el movimiento independentista y al mismo tiempo compañeros de profesión me decían, no se hablan entre ellos. ¿Cómo puede ser? No van unidos a... No, era todo muy lamentable. Esto, y juntado, esto a nivel político un poco, por decirlo así, pero juntándolo a, digamos, el sadismo que ejercieron sobre la profesión penitenciaria en su conjunto, me dio cuenta de que realmente era gente nociva y que se estaba aprovechando de las ilusiones de una parte importante de la población catalana. ¿Con sadismo a qué te refieres en concreto? Bueno, yo ya la degradación llegó a tal punto en que solo la puedo, y cuando llega a tal punto, a partir de entonces ya empieza a ser ensañamiento, sadismo. La degradación que empezó a suceder con estos personajes que te he nombrado un poco al principio, llegó al punto culmen con la entrada de los presos políticos a la cárcel. Hay que pensar, no sé si has visto la serie de Pablo Escobar, la de Narcos. Sí. No sé si recuerdas un episodio que Pablo Escobar tiene tanto poder que se permite el lujo de negociar entregarse con el gobierno de Colombia a cambio de irse él a su propia cárcel, que se llamaba La Catedral. Bueno, pues ellos tuvieron su propia catedral en mi centro penitenciario. Ellos se adaptaron todo ese centro penitenciario para atender sus necesidades. Entonces, eso también generó una presión en la carga de trabajo, una presión en la honorabilidad de algunos buenos compañeros, que para mí fue también un punto de inflexión en toda esta profesión. Es decir, yo realmente he visto buenos compañeros que se han encontrado con la
dicotomía, ¿no? de ser buenos profesionales de prisiones o buenos independentistas. No. Algunos han resistido a esa tentación, otros no, o no resistieron en su momento. En cualquier caso, es una presión que no debería ejercerse sobre un organismo público. Pasó también, no sé si recuerdas, con el caso del famoso referéndum del 1 de octubre, donde se vieron imágenes de aquí bien cerquita, de la Vall d'Aran, de un grupo de Mossos d'Esquadra que estaba bloqueando un colegio, y uno de ellos estaba llorando a lágrima tendida, pues porque consideraba que lo que estaba haciendo era muy injusto. Más allá de si lo que hace el Mossos es correcto e incorrecto, es una tesitura en la que no debería haberse encontrado nunca en la vida. Pero hablábamos de presión, decir, ¿tengo que saltarme las normas de mi trabajo como funcionario de prisiones para beneficiar a esta gente? Sí. Joder. Pero Sí. ¿a qué nivel? Bueno, esto fue muy silenciado también. Algunas de estas cosas trascendieron a los periódicos, quizás los periódicos más, digamos, más contestatarios se hicieron un poco más de eco de esta situación, pero la mayoría de situaciones se silenciaban. Y además, la administración en sus, vamos a llamarlas corruptelas, porque las cosas se tienen que llamar por su nombre, se va afinando, se va perfeccionando con el paso del tiempo. Entonces, cada vez se hacen de manera más discreta. Solo puedes averiguarlas, por ejemplo, cuando tú conoces a gente de altas esferas que te confirman determinadas situaciones. Y con la llegada de los presos políticos fue más que notable la cadena de favores que se engendró a partir de allí. Sin ir más lejos, la misma directora de entonces de ese centro, que es la siniestra personaje esta que te he dicho, Paula Montero, ella digamos que se tragó el traspaso de los presos políticos con el trasvase que supuso eso para todo el centro, incluida la propia dirección. Digamos que ahí ya se cargó la mochila de favores, pero como es una persona aparentemente muy maquiavélica y muy lista, cuando ya tuvo la mochila cargada de favores, se quitó de en medio. Dijo, ya me he cargado, me cobro los favores. Se fue a la dirección general, escaló un escalón muy importante y se quitó de en medio para no seguir comiéndose toda la mierda que seguiría llegando en los años posteriores de sus estancias allí. Hay que pensar que durante las primeras semanas, los primeros meses, esos presos estaban 24/7, me atrevería a decir, estaban casi todo el día en la sala de comunicaciones. Recibieron un montón de visitas de amigos y familiares cuando esas visitas están reglamentadas, o sea, los presos comunes tienen un número determinado de vis a vises con los que pueden pues, intimar con sus parejas o visitar a sus familiares o visitar a sus amigos. Cuando estos presos llegaron, la primera ilegalidad que se cometió fue disfrazar una innumerable cantidad de visitas institucionales, porque claro, las visitas institucionales, como son en la administración, pues hay carta blanca con eso. No. Entonces muchos amigos conocidos de la vida política y demás entraban como visitas institucionales cuando en realidad eran amigos. Eso empezó a ser un poco notable, un poco visible, pero como ya te he dicho que la administración se va, digamos, perfeccionando con el paso de los años, en vez de contener esos tejemanejes que había con los presos, dije, pues vamos a ser un poco más generosos también con todos los demás. Pero no se hacía por generosidad, ay, qué pobres presos que no comunican, que no ven a su... No, nos hacía para preservar el estilo de vida que se había instaurado para estos presos PIPs, que algunos tuvimos el placer o no de conocer. ¿Pero a qué nivel de VIP hablamos? ¿De todas las comodidades? O cómo, bueno, nivel de VIP, algunos, por ejemplo, ya les escandaliza mucho que en las cárceles haya piscinas. Que las piscinas estén cuidadas y mantenidas todo el año. Cuando, por ejemplo, en situación de sequía en Cataluña se está poniendo 1001 trabas para gastar agua. Pues ya pasando de este tema, porque el debate también es muy populista, el debate de las piscinas y tal, le vamos a dar una vuelta de rosca más. Sin ir más lejos, eso también trascendió a las noticias, pero nadie se hizo eco. El señor Romeva trajo a su entrenador personal de natación para que le diera clases. Hostia. Pero claro, él lo disfrazaba. Él decía, voy a traer a esta persona que va a hacer de voluntaria y va a dar clases también al resto de internos. Y sí, le firmaron el pase y tenías al entrenador del señor Romeva dándole clases al señor Romeva. Otro caso que me dijo directamente uno de los presos a mí,
en ese auge de visitas, es que venían a visitarles gente, pero vamos, de continuo, hasta el punto que yo llegaba a pensar, por ejemplo, del Junqueras, y de manera, digamos, solidaria lo digo, llegué a pensar que ese hombre, siendo consejero no sé si de Economía en su momento, estoy seguro que veía más sus familiares y amigos estando dentro de la cárcel que cuando estaba ejerciendo sus funciones políticas. Porque yo me imaginaba a ese hombre teniendo que ir a dar una charla a Lleida, a Girona, a no sé dónde, estando mucho rato fuera de casa, y ahí estaba todo el día recibiendo visitas, él y todos los demás. Pues uno de ellos me llegó a decir, cuando yo le comuniqué, en este caso lo tenía yo delante, que tenía que ir a comunicaciones porque había recibido una visita, y me dijo: ¡ay, qué pesado! Otro que quiere su minuto de gloria. Eso lo decían ellos mismos. Yeah. Es decir, eran conscientes que mucha gente venía allí, muchos además venían a hacer de lamebotas para conseguir favores políticos. Si yo me dejo ver en la foto, pues a lo mejor cuando salgan me puedo cobrar el favor. O sea, se tejió una cadena de favores dentro de la cárcel, acompañando a esos cambios, a esos preventas, a esos privilegios que recibían, que bueno, tensionó muchísimo el ambiente a nivel profesional. O sea, a mí me está dejando flipando. O sea, me imaginaba que a lo mejor podía haber un trato de favor, pero hasta el punto de meter a tu entrenador personal a que te haga clases de natación. Sí. Bueno, este es el caso quizá un poco más significativo, pero hay muchísimos otros ejemplos. Por ejemplo, cuando ellos llegaron, se desalojaron del mejor módulo de la cárcel las mejores celdas con vistas a Montserrat, a la montaña de Montserrat, para que supongo que pudieran dar rienda suelta a su imaginación independentista con uno de los grandes símbolos de Cataluña. Se desalojó directamente la cárcel entera de elementos conflictivos. Creo recordar que incluso a un interno lo trasladaron de centro simplemente por gritar «Viva España». También es cierto que lo hizo con toda la intención del mundo. Pero digamos que se hizo una limpieza del centro penitenciario y, digamos, acondicionando el centro a estos presos que llegaban y al mismo tiempo cambiando muchas de las dinámicas, pues a mí me viene lo que te he dicho, la catedral. Se montaron su propia catedral. Luego, como he dicho, hubo buenos funcionarios que supieron, digamos, aguantar el empuje, supieron estar a la altura. Algunos de ellos fueron perseguidos políticamente por ello. Y, bueno, política y administrativamente por ello. Y otros, pues mucho a mi pesar, algunos de ellos los tengo a día de hoy por buenos compañeros, sucumbieron. Hasta el punto de que yo tuve que ser testigo de cómo esos presos ocupaban espacios reservados a funcionarios. Funcionarios tienen unas oficinas dentro de los módulos donde pues, tienen sus papeles, su ordenador para hacer consultas, lo que sea. Pues esos presos estaban instalados en la oficina de funcionarios. Y me acuerdo de un caso terriblemente ridículo de ver, eran 5 de ellos que estaban sentados en la oficina de funcionarios y el funcionario, muerto de calor, en el patio apoyado en la puerta, como que no podía entrar. O sea, son una cantidad de imágenes que tengo retenidas de esa época que degradaron la profesión a la cual pertenezco hasta límites insospechados. Luego hubo algunos que supieron navegar muy bien. La cadena de favores, algunos se la cobraron muy bien. Recuerdo que hubo un funcionario que incluso se le prohibió acercarse a los presos políticos, porque tenía unas intenciones tan visiblemente propias, por así decirlo, que les dijeron: mira, no te acerques más al módulo donde están ellos. Bueno, pues poco después de este toque de atención, que ya era muy evidente, esa persona se fue con un cargo político cobrando, no recuerdo mal, 80 o 100.000 euros. Joder. En la zona de Arán, cerquita de aquí. Entonces, allí realmente se vio cómo se tendía una red clientelar. Bueno, ¿podemos considerar que tráfico de influencias es corrupción? Sí. Bueno, si lo podemos considerar, pues en ciertos aspectos bastantes corruptelas y una incipiente corrupción en ciertos aspectos. Luego había funcionarios de un perfil un poco más bajo, que a mí algunos comportamientos que me daban un poco de pena. Gente, por ejemplo, que se peleaba para ir a buscarles el periódico los primeros. Joder. Gente que les traía comida de su casa. Recuerdo un caso también de un funcionario que había sido de toda la vida de Ciudadanos, pero de los de la banderita de España, que cuando votó el movimiento independentista, ese funcionario siempre discutiendo en la sala de descanso con otros funcionarios, que estos nos van a buscar problemas, no sé qué.
Y coño, cuando estuvieron allí, Lo que es la... lo vi coincidir una vez con ¿quién fue? Con Cuixart, creo recordar, y de repente, ¡hombre, qué tal! Y yo, pero tú te llevas bien. Yo nunca tuve un maltrato con ellos, pero tú te llevas bien con él. Uy, si somos amigos. Hablando de familia y demás, cosa que no hay que hacer. Ya. No hay que hacer porque si una de las primeras cosas que te enseñan en prisiones es que tu vida privada tiene que ser privada en ese entorno, porque tú no sabes con esa información qué pueden hacer ellos. Pues con una condescendencia que dije, madre mía, pero realmente qué poder tiene esta gente para doblegar incluso a elementos de lo más, digamos, reacios a ese movimiento. A mí lo que me parece impresionante es que tú cuentas todo esto y luego, por otra parte, piensas en toda la gente que estaba en la calle, igual, pegándose con la policía, tirándose horas de manifestaciones ahí, creyendo que estaban haciendo algo cuando los otros estaban ahí a su rollo, y de verdad, me da pena por esa gente. Es que a mí me da pena por ellos. Entonces yo dejé de ser independentista por solidaridad con la gente de la calle. Porque realmente estaba viendo que la élite política que estaba... Porque no nos engañemos, esa gente seguía gobernando desde la cárcel. Venían... El Quim Torra venía a recibir directrices políticas a veces de la prisión. Otros cargos de Esquerra Republicana venían a pedir consejo al señor Junqueras. Ellos gobernaban y daban directrices, como hacía Pablo Escobar en su momento en la catedral, que seguía dirigiendo su organización desde dentro de la cárcel. Entonces, siguiendo gobernando, vi que realmente la desafección de ellos mismos, de los presos políticos, con la gente de la calle era total. Y vi que realmente ahí me di cuenta que estaban usando el sentimiento, la energía que la gente estaba mostrando, sobre todo mucha gente joven que se había apuntado, entiendo yo, pues haciendo alarde de ingenuidad a ese movimiento, y tal que fue así, tal que fue así. Quería comentarte, Josep, ahora hay un fenómeno muy interesante porque tenemos, digamos, que a los principales partidos independentistas un poco como desinflados, pero nos ha salido el fenómeno de Alianza Catalana con Sílvia Orriols. ¿Cómo has visto tú este fenómeno, que además va muy de la mano del problema de la inmigración en Cataluña? Bueno, para mí es un fenómeno necesario, porque la presión de toda la cultura woke importada de Estados Unidos en España y en Cataluña es tal que todas estas maneras de pensar, todas estas ideas que son perfectamente lícitas, no lo olvidemos, están machacadas y silenciadas a más no poder. Solo voy a recordar un aspecto que poca gente se ha reparado, los de Cataluña quizás lo conocemos más, pero en Cataluña, en el Parlamento catalán, está prohibido hablar de inmigración y delincuencia. ¿En serio? Sí, está prohibido. El reglamento de la Cámara prohíbe asociar esos dos conceptos, pese a que te he dicho previamente que tiene una evidente, estadísticamente, tiene un evidente vínculo entre ellos. Está prohibido debatir sobre esto. Sin ir más lejos, a ver, yo no soy un fan acérrimo de la Sílvia Orriols, entiendo muchos de los aspectos y me solidarizo con muchos de ellos. A mí me parece un personaje muy positivo y te voy a decir por qué. O sea, yo entiendo que hay una parte de Cataluña independentista que no la vas a sacar nunca de ahí. Sí. Entonces yo prefiero un independentismo más de esa parte que el independentismo de la CUP, de Esquerra, de Junts. Prefiero ese independentismo. Por supuesto. Yo estoy de acuerdo con esto, ¿eh? O sea, con el punto que acabas de decir estoy profundamente de acuerdo. Pero también te digo que a título personal ya acabé tan desganado del tema independentista que a mí, de la señorita Sílvia Orriols, con todo el respeto que me merece, me sobra esa parte. Aún así, creo que a día de hoy sería quizá de las pocas preferencias políticas que tendría donde poder elegir, porque el ambiente político en Cataluña está profundamente contaminado en todos estos aspectos y solo hay pequeños despuntes de luz en estos... de luz o de oportunidad a la hora de poner el voto en estos aspectos. Esto no lo he comentado nunca, pero ¿cómo se ha percibido todo el tema de la amnistía en Cataluña en sí? La amnistía, bueno, con desgana. Con desgana. A ver, el movimiento independentista, hablando en plata, es un movimiento que ya ha quedado desacreditado. Solo, digamos, 4 abueletes entrañables que tienen un amor profundo por su lengua, su cultura y demás, siguen sumados a ellos. Los jóvenes, yo me atrevería a decir que la gran parte también ha quedado bastante desengañada. Se suma a la falta de valores de a día de hoy, a la falta de rumbo que tienen las nuevas generaciones. Y el tema de la amnistía se ideó inicialmente para dar un nuevo impulso. Hemos salido, nos han perdonado, vamos a dar caña otra vez. Pero ya es como el vaso, no es que la gota que colme el vaso, es que el vaso ya está vacío desde hace tiempo. Y bueno, en este aspecto yo creo que no tuvo el impacto deseado. Es evidente que la amnistía es una concesión y una rendición absoluta por parte del Estado español.
eso es así. Yo entraría a debatir si era necesaria o no. Es decir, yo por mucho que estas personas hayan usado a la población para sus propios fines, considero que no deberían estar en la cárcel. Pero lo que está claro es que si tú inicias un curso legal, o sea, inicias una carrera legal de fondo, no puedes cortar a medio camino. Es decir, que eso también es lo que pasaba con los presos cuando estaban en la cárcel. Si esas personas yo considero que son inocentes a nivel político, pero están presos, yo tengo que actuar con ellos con la profesionalidad que un preso me requiere. O sea, a mí en la nómina no me pone que soy independentista. A mí me pagan como funcionario de prisiones y yo tengo que actuar como eso. Al principio me costó hasta que luego ya vi cómo estaba el tema y dije, bueno, pues entonces seré profesional, pero con la conciencia más tranquila. Fíjate que yo con todo esto, con los años que llevo en Andorra, me he dado cuenta de que si muchos partidos nacionales entendieran mucho mejor al catalán, pero al catalán que realmente es la mayoría, o sea, no es la otra parte independentista, podrían ganar muchísimos votos solo por el hecho de entender lo que piensa esa gente. Porque, claro, yo viniendo de Madrid, tienes como los típicos sesgos de Cataluña y te das cuenta que sí, hay una parte independentista muy cerrada, pero no es tan numerosa como realmente se plantea y realmente el votante catalán lo único que quiere es que se preserven ciertas cosas, no de una manera autoritaria, decir yo te quiero obligar a esto, pero lo que no se quiere es que haya un ataque sistemático contra el catalán, contra, digamos que la cultura catalana, y que si eso se saca del discurso político, el catalán deja de sentirse atacado y entiende que se está respetando, digamos que su comunidad. Y en este sentido, creo que los partidos nacionales todavía no se han dado cuenta de que la crispación y el enfrentamiento, lejos de beneficiarles, lo que hace es perjudicarles, porque Cataluña tiene mucha fuerza dentro de la política nacional en España. Y creo que cuando hay algún partido que se dé cuenta de es que no hay que enfrentar, hay que reconciliar porque hay capacidad de reconciliación. O sea, hay una parte de la población que evidentemente, como te digo, son independentistas y nunca lo van a ver bien, pero hay otra gran parte que son personas razonables. Pero ahora hablas, digamos, de confrontación por parte del gobierno, o sea, de los partidos de Madrid. Sí, justo. Bueno, pero es que en este contexto hay que recordar también que el PP con ello también pretendió ocultar sus casos de corrupción. Es decir, esa confrontación con el mundo catalán le sirvió para tapar sus propios casos de corrupción. Sí, la época Rajoy. Sí, o sea, por un lado el PP encantado de ser beligerante con esto porque distraía la atención y Convergencia encantada de sumarse a esta batalla porque también tenía sus casos. Sí, esto sí es verdad. Bueno, ahora tampoco lo he comentado, pero soy estudiante de ciencias políticas, me queda poquito, entonces este tema también me viene un poco al dedo, así que sí, es lo más claro. O sea, el catalán yo estoy seguro que, ahora ya lo digo un poco más como impresión personal, pero también los hechos van un poco en esa línea. Yo creo que se sumó al tema independentista pensando con el bolsillo, no tanto con el corazón. Hay un núcleo duro del independentismo catalán, que es el que has dicho, que es por convicción, por cultura, por herencia cultural, incluso de sus familiares y demás, gente de interior y demás, que es respetable. Pero la mayor parte de gente tenía una implicación limitada en el tema independentista. Yo, por ejemplo, era uno de ellos. Y más allá de ser una percepción personal, los hechos lo acaban avalando. Cuando el movimiento empezó a desinflarse, pues no ha repuntado a día de hoy. Entonces, sí, la confrontación no les dio muy buen resultado, la verdad. Yo en ese sentido yo creo que los catalanes tienen que empezar a mirar precisamente en esa parte económica y decir, ¿por qué somos la comunidad autónoma con más impuestos propios de España? O sea, ¿cómo puede ser esto? Si hemos sido potencia a nivel de emprendeduría y sigue siendo una zona de España que realmente podría ser muy atractiva para toda persona que quiere montar un negocio. O sea, ¿quién no querría estar en Barcelona? Si hubiera seguridad y hubiera, digamos, que unos impuestos más adaptados a atraer empresas. Y creo que esto muchas veces está preocupado en debates absurdos, identitarios y tontos, sin darse cuenta de decir, joder, Madrid se está llevando todo, teniendo una política fiscal mucho más laxa y teniendo unas políticas de atraer inversión, y aquí estamos haciendo todo lo contrario. Yo eso digo mucho a los catalanes, decir, tío, tenéis todo, o sea, tenéis playa, tenéis montaña, tenéis muchas cosas. Todos los turistas cuando vienen a España quieren ir a Barcelona, ¿sabes? ¿Por qué no aprovecháis esto? A ver, aquí yo soy un poco más intermedio, es decir, reconozco el punto, pero como he tenido el privilegio de viajar mucho por España, también reconozco parte de la reivindicación económica que tenía ese movimiento inicialmente. Es decir, yo he ido por Castilla-La Mancha, Extremadura y demás, y he llegado a ver infraestructuras, por ejemplo, si no recuerdo mal, una autovía que hay de putísima madre, bueno, esto ya no sé si lo tenéis que cortar, pero una autovía perfecta que hay, que va a Almagro, que es un pueblecillo de 5.000 habitantes, y oye,
bien por esos 5.000 habitantes que tienen una buena infraestructura por la que transitar. Pero también he tenido que ver cómo las cercanías de Renfe en Cataluña, mientras dependían del gobierno central, era casi un deporte de riesgo subirse a esos trenes. Sistemáticamente llegaban, tardaban una barbaridad y llegaban con unos retrasos abismales, hasta el punto en que te era difícil hacer algún plan contando con el transporte. Tenías que contar ya el conflicto que iba a haber seguramente. Sí, no, siempre. Entonces, puedo estar un poco atento a esas dos sensibilidades. O sea, puedo entender que desde el gobierno central se descuidó un poquito en aspectos económicos a Cataluña, sobre todo en temas de inversión, porque al fin y al cabo una inversión tú pones dinero para que luego te devuelva una serie de capital, una serie de beneficios. Es decir, no estamos hablando de regalar nada. Es decir, en el momento en que se hablaba de, por ejemplo, de mejores infraestructuras, no era para que Menganito se pusiera la medalla, no, era realmente para que el motor catalán funcionara mejor y al mismo tiempo pudiera hacer funcionar mejor España también. Pero también es cierto que el movimiento catalán empezó a enfrascarse en una serie de cuestiones identitarias que para mí eran totalmente superficiales y que además no respondían a la realidad, porque yo tuve una situación muy dantesca en una de las manifestaciones independentistas a la que fui, que fue la que transitó por Barcelona hasta el puerto olímpico, creo recordar, muy masiva, mucha gente, entonces todo el mundo ahí con sus banderitas esteladas y tal, y al final de la manifestación había una sección muy grande de la manifestación dedicada al eslogan Welcome Refugees, con eslogans de Open Arms y demás. Entonces, claro, a mí me venía el dilema de decir, pero a ver, si vamos a reivindicar nuestra cultura, nuestra lengua y demás, ¿que no veis que todo lo que viene detrás dificulta precisamente este aspecto? Sí. Entonces, eso también estoy seguro que es una de las cosas que ha perjudicado a la larga al independentismo. Una de las cosas que ha hecho aflorar a personajes como Sílvia Orriols, con sus reivindicaciones independentistas desde una óptica profundamente, digamos, identitaria. Y bueno, habrá que ver cómo evoluciona, porque esta señora tiene absolutamente a todos los medios de comunicación en contra, recibe un maltrato generalizado por parte de toda la prensa y aún así lo ha votado mucha gente. Sí. Es decir, un poco lo que ha pasado un poco con Alvise también. O sea, no es fan de mi devoción Alvise, pero hay que reconocerle que teniendo en contra a todos los poderes fácticos del Estado, ha sacado un resultado electoral. Yo creo que la diferencia es que Alvise al final ha tenido mucho bombo en redes sociales, pero Sílvia Orriols realmente tampoco tanto. Sílvia Orriols hubo mucha campaña también en redes sociales, sobre todo en Instagram. Recuerdo haber de esos que te empiezan a aparecer vídeos y demás. Como además es una persona que tiene una oratoria muy contundente a nivel político, tiene una oratoria muy directa, muy contundente y habla muy bien las cosas como son, pues el mensaje llega muy nítido y muy claramente a quien tenía que llegar. Y mucha gente desencantada del movimiento independentista recogió ese testigo. Claro. Y ya veremos cómo evoluciona, porque Cataluña a nivel migratorio y social se está convirtiendo en un auténtico polvorín. A ver, yo creo que al final coge un poco el protagonismo por la parte de soy la alcaldesa Ripoll y demás, y voy cogiendo, digamos, que esta narrativa, pero cojo, ahí no tenía ningún altavoz en el Parlamento. O sea, realmente era algo muy nicho, que lo conoce la gente que está dentro de esa zona más periférica, pero es que ahora tiene un altavoz muy fuerte. A ver, o sea, en los últimos años los medios de comunicación han ido cambiando. Y ahora las redes sociales, pese a que también están manipuladas y controladas, siguen siendo, bueno, un campo un poco más grande donde navegar, un mar un poco más grande donde navegar. Yo estoy prácticamente seguro que la señora Orriols empezó a extenderse sobre todo por redes sociales, estando en el Ayuntamiento de Ripoll. Pero bueno, la gente también tuvo o sea, siendo el ayuntamiento que acogía a los terroristas de las Ramblas de Barcelona, pues ver que había un cambio político a mucha gente le llamó la atención. Pero fue sobre todo a partir de ese, bueno, llámalo morbo, llámalo interés, que empezó a hacer un seguimiento a través de redes sociales de sus intervenciones en el ayuntamiento, de propuestas que ya tenía, que como además tenía un mensaje tan claro y tan directo, pues llegaban sin ningún tipo de filtro a la audiencia que pudiera tener en las redes sociales. Te iba a comentar un melón que yo creo que es interesante abrir, ya que tú eres funcionario de prisiones. ¿Cómo has visto todo el fenómeno de Bukele y las actuaciones que ha tenido dentro de El Salvador? Pues adecuadas a la realidad que vive ese país. Simplemente es una realidad totalmente distinta. Y considero que en vez de dedicarse a criticar
por fe, por dogma, y, No. ¿me entiendes? Habría que aprender, incluso de lo que uno no puede estar de acuerdo. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que se ha hecho allí, atendiendo a la realidad de ese país, hasta el punto que, bueno, los resultados hablan por sí solos. Pero quizá en Cataluña, en las prisiones catalanas, deberíamos aprender algo también. Porque para que la gente no diga que solo el tema es criticar y demás, yo a nivel de propuestas, una propuesta que considero esencial para revertir la situación de las prisiones catalanas es que en Cataluña tiene que haber una prisión de máxima seguridad, donde prime el aspecto regimental de vigilancia, de control sobre cualquier otro tipo de aspecto. Quizás no hace falta llevarlos a puntos como El Salvador, donde están hacinados en celdas con 100 internos o que se paguen su propia comida. Habría que debatirlo, ¿eh? A lo mejor sí, pero lo que tiene que haber en las prisiones catalanas, que se han ido pervirtiendo con los años, con este dogma de tratamiento, son buenos chavales en el fondo, con todo esto, es, ¿vale? ¿Queréis este sistema? Tiene que haber una prisión de máxima seguridad, donde poner todos los elementos nocivos, y luego si tú ya quieres tener el resto de prisiones como si fuera un colegio, pues tú mismo. Pero al menos ya has, digamos, aislado a los elementos más nocivos dentro de la comunidad penitenciaria. Lo que ha pasado en El Salvador es 3/4 de lo mismo, solo que ellos no habían hecho ese paso. Han aislado a los peores elementos de su sociedad en las prisiones. Lo han intentado hacer de manera precipitada, de manera tal, porque realmente la situación lo requería. Y además yo creo que con lo que comentabas de las nuevas administraciones de las prisiones, al final yo creo que se generan unas ineficiencias que no son necesarias. Que sí, yo puedo entender que dices, mira, los agrupo por el tipo de delito para tratarlos mejor. Pero es que claro, es lo que tú comentas. Aquí tú no tienes la capacidad de decir, vale, ¿cuántos guardias necesito en este módulo? Igual tienes 2 peligrosos y tienes el resto que no son peligrosos y estás dando la misma dotación a lo mejor a un módulo que no es tan necesario que haya tanto y hay otro que a lo mejor tendría que haber 10. Correcto. Es así. Es así. Antiguamente en la modelo, ya te he comentado el ejemplo, estaba yo solo en ese momento. En otras galerías con más peligrosidad había más funcionarios en esos momentos. Bueno, permitía a nivel de gestión de personal pues distribuir más adecuadamente los efectivos. Pero como ya niegan no hay problemas de seguridad en las prisiones y funciona todo fantásticamente bien. En 2010 hubo 62 agresiones a funcionarios, quiero recordar, en torno a unas 60, y en 2023 fueron 360. Joder. Pero eso por fuentes oficiales, porque hay fuentes que esa cifra la elevan hasta 582. Joder. Estamos hablando que en 13 años, siendo generosos, se ha multiplicado por 6 el nivel de agresiones. Entonces, bueno, otra muestra más de que la vigilancia, el aspecto regimental de las prisiones se ha desatendido profundamente. ¿Qué tipo de equipación tenéis para defenderos en las prisiones? Bueno, cuando lo comento, normalmente la gente se echa a reír. Porque tuve una breve época en la que trabajé en vigilancia privada, en seguridad privada, y cuando le explico que yo iba infinitamente mejor equipado como vigilante de seguridad, o mis compañeros como vigilante de seguridad, de lo que voy cuando estoy ahí, la gente no se lo cree. Mis herramientas son unos guantes anticortes y un walkie-talkie. Joder. Si hay un problema, ¿cómo...? Bueno, evidentemente la situación inicialmente se tiene que controlar, pues observación, interpelación verbal con los internos. Eso no quiere decir hacer el pardillo, que es lo que se está enseñando a día de hoy en entornos formativos a los funcionarios de prisiones. Simplemente nuestra manera de expresarnos también es una forma de control, en cierto modo. Entonces, básicamente es nuestra fuerza física la que podamos tener. Pero ni una porra. Hay porras, escudos y cascos y equipación, bueno, le llamamos vulgarmente vestirse de romano, ¿no? Porque te pones todo el traje de antidisturbios. Entonces es sobre todo para situaciones de crisis, cuando se tiene que intervenir en un módulo amotinado o cuando se tiene que intervenir un interno que se atrinchera en una celda y tiene pues objetos punzantes y demás, pues hay un equipo de intervención que se equipa con estos equipos con autorización las habidas y por haber y supervisión las habidas y por haber. Entonces, previa a estas autorizaciones y demás, se equipan con estos trajes y demás y intervienen en el incidente que se haya creado. Pero el resto de funcionarios, pues bueno, vamos a pelo, como es conocido. Joder, yo no me imaginaba que ni siquiera, joder, una porra al menos para... Uy, fíjate que... es que incluso el vigilante de seguridad de un supermercado al menos una porra tiene. Mira, en el tema de equipación... vamos a remontarnos al ejemplo este que te he dicho del funcionario que sufrió una agresión que le quedaron secuelas de por vida.
Allí los sindicatos abiertamente corruptos que están mediando, aparentemente mediando en la administración, llevaron una reivindicación de que tenía que dotarse a los funcionarios de prisiones de interior de sprays y tasers. Bueno, eso quedó en nada. Dijeron que lo meditarían y quedó en nada. A raíz del asesinato de esa profesional, de la Nuria, volvió el tema a la palestra, pero otra vez quedó totalmente silenciado. Y yo me pregunto realmente, porque claro, pistolas a nosotros no nos van a dar. Desde el momento en que hay internos que el único objetivo que tienen en su vida es cuidarse físicamente, pues funcionarios de prisiones a veces jugamos con el número, más que con la apariencia física. Hay funcionarios realmente muy curtidos físicamente y bien por ellos, pero muchas veces pues jugamos pues con el número, conteniendo situaciones, aislando hechos violentos y actuando en superioridad numérica. Pero bueno, si no quieres dar pistolas porque es una herramienta letal, lo entiendo, pero ¿qué problema hay con los tasers? Total. Que me quitan un taser y me disparan a mí, me dan un calambrazo, me quedo ahí unos segundos tieso, vale, pero las posibilidades que me da a mí de actuación es un espectro enorme. Pero no estoy hablando de defensa personal mía, estoy hablando de prevenir agresiones entre internos. La seguridad en las prisiones no es solo un hecho que atañe a los funcionarios. La violencia, sobre todo, es a nivel entre internos. Es decir, incluso las organizaciones mal llamadas parasitarias de derechos humanos que cubren la Administración de Justicia catalana, incluso en eso deberían estar de acuerdo, porque el dotar de estas herramientas permite una estancia más pacífica del resto de internos en la cárcel. ¿Mejor y peor experiencia que has vivido en tu carrera? La mejor experiencia, como he dicho, en la Modelo. Había una calidad humana. De hecho, la prisión Modelo era como el buque insignia, por decirlo de alguna manera, las prisiones catalanas. Era un centro muy antiguo donde había funcionarios muy veteranos. Prácticamente la inmensa parte de la plantilla de todas las prisiones catalanas en algún momento u otro pasó por ahí. Por algunos era considerada escuela de funcionarios, de manera de hacer. Tenía digamos, un día a día muy duro. Las puertas eran manuales con unos cerrojos así como en las películas. Entonces era un día a día muy duro, pero también te curtía mucho y te enseñaba mucho. Y ahí lo que vi realmente es una calidez humana absoluta, hasta el punto de que siempre pongo ese ejemplo porque me viene muy bien. En todos los trabajos siempre hay riñas entre compañeros, el uno que le ha quitado las vacaciones al otro, que no sé qué, bueno, lo típico, ¿no? Pues yo recuerdo un caso así, siempre pasaba, pero este caso fue especialmente significativo. Había dos compañeros que estaban enfadados entre ellos, no se hablaban, y fue precisamente en el caso que hubo esta pelea que te he comentado de los 40 presos que se peleaban simultáneamente. Pues oye, esa persona que le pilló en ese momento allí avisó por el walkie de que había una situación de crisis y ese compañero estaban discutidos, no se hablaban, pero en 0, ese compañero estaba prestando ayuda, prestando apoyo, haciendo presencia, intentando controlar también el incidente. Luego cada uno se fue para su módulo y no se hablaron más, pero había unos mínimos de profesionalidad que también se están perdiendo con el paso del tiempo. Porque también es cierto que esa plantilla tan unida en ciertos aspectos a nivel profesional era muy ingobernable, era muy incómoda para el poder político. Si tú te riges por tus criterios de profesionalidad y te viene un lumbreras de arriba a decirte que esto no se hace así, pues tú puedes decir, oye, si yo pienso así, el de mi lado también, claro, el otro también sí. tal, tú puedes decir, Misa, que nosotros haremos lo que consideremos oportuno. Entonces, con el desmantelamiento de la Modelo, también aprovecharon para desmantelar todo ese sentimiento un poco corporativo de compañerismo que había. Ese fue el mejor episodio profesional, no solo dentro de prisiones, sino me atrevería a decir, de mi vida. Ahí realmente sentías que estabas en un entorno duro, pero estabas bien acompañado. Y eso, por ejemplo, en mi día a día lo agradecía un montón, hasta el punto de pasar por desgracias familiares y necesitar ir a trabajar, porque te sentías acompañado arropado por los compañeros. Bueno, había muy, muy buen entorno laboral. Ahora mismo eso ha cambiado. Como has dicho tú, los funcionarios están separados por módulos, están aislados un poco los unos más de los otros, y además todas las políticas que ha habido por parte de la Dirección General van en camino de sancionar, ¿no?, todas las voces disidentes de lo que diga el poder político. Y en cuanto a la peor situación que he vivido, habiendo vivido todas las situaciones críticas que viví en la Modelo,
que lo digo modestamente porque quiero también tener un especial recuerdo a todos esos funcionarios que llevarán ya 35 años trabajados, que han vivido una cantidad de experiencias, vamos, muy superior a las que pueda haber vivido yo. Por lo tanto, todos mis respetos para ellos. Pero teniendo en cuenta todas las experiencias que yo viví allí, que quizá fueron el sitio donde más viví, curiosamente, donde peor lo he pasado es un entorno aparentemente más bonito como es el centro penitenciario de Lledoners, que es todo muy de diseño, todo muy cool, todo muy progre, pero realmente a nivel laboral es donde más presión se ejerce sobre los funcionarios, donde más estrés hay, y bueno, juntado también con una cuestión circunstancial como fue el coronavirus, pues bueno, quizá ha sido la peor época en la que me he sentido más cuestionado, más observado, bueno, y he tenido que ver cómo antiguos compañeros de la Modelo que pasaban a trabajar a este centro penitenciario eran perseguidos políticamente, literalmente. Es decir, quiero tener un especial recuerdo también para uno de mis jefes, al cual respeto muchísimo, y es una persona de muchísimos años de profesionalidad contrastada. La administración le debe innumerables favores por la cantidad de situaciones de crisis que ha solventado y por las que ha prevenido. Ese jefe se le abrió causa administrativa y penal. Joder. Por una situación totalmente falsa de abusos. Entonces, se declaró sobreseída la causa a nivel penal, pero se le siguió persiguiendo a nivel administrativo, que es donde tiene la esfera política más control. Entonces, todo esto fui testigo en el centro penitenciario de Lledoners y para mí pues, fue un contraste muy grande, ¿no? Gran infraestructura, grandes instalaciones, pero realmente donde el funcionario de prisiones trabaja bajo más presión. ¿Cómo cambió el coronavirus a la dinámica de las prisiones? Bueno, el coronavirus, digamos que me atrevería a decir que dejó poca huella. En las prisiones dejó poca huella. Fue una etapa... Realmente no puede dejar huella porque el coronavirus alteró todo el funcionamiento de las prisiones de cabo a rabo. Entonces, todas las modificaciones a nivel de procedimientos que hubiera se entendía que eran algo temporal y que todos estábamos rezando para que eso acabara y poder volver a la normalidad más profunda. Otra cosa es el tema de los presos políticos, que ellos sí que han dejado una huella que a día de hoy sí, se sigue arrastrando dentro de las prisiones catalanas. Pero el coronavirus realmente, yo me atrevería a decir que se pasó página. No es que hayan quedado un remanente de más controles sanitarios ni nada por el estilo. A nivel procedimental sí que veo que más o menos todo volvió a la anterioridad. ¿Tú cómo haces para, teniendo un trabajo en el cual tienes que ver a veces cosas duras dentro del día a día, llegar a casa y decir desconecto? Bueno, es difícil a veces y más cuando estás trabajando en un entorno bajo presión, porque a secas, porque yo he trabajado en un entorno bajo presión, pero como te he dicho, si estás bien acompañado, si te sientes arropado por compañeros, jefes, la dirección del centro, la dirección de la Modelo, quiero tener también, para que no sea dicho, un especial recuerdo de la dirección que había en ese momento, porque era una dirección próxima, que se dejaba ver, que pasaban, por ejemplo, por las galerías a saludar, a ver cómo estaba todo, que todo estuviera correctamente. Simplemente tenían un gesto de proximidad con los de estos. Ahora las direcciones están en sus despachos y si vienen es hablar con los presos. No. Suerte tienes si te dicen hola. Entonces, yo trabajar bajo presión en estos aspectos, en el de la Modelo, era un placer, porque trabajar en esos entornos con unos buenos compañeros, con una buena institución que te rodeaba, se hacía llevadero. Ahora mismo, pues como no hay ese contrapeso, solo queda el trabajo bajo presión. Y además las plantillas se están tensionando mucho, porque, bueno, los sindicatos es aquí donde empiezan a jugar su papel nefasto en los últimos años y las plantillas poco a poco se van moldeando de tal manera que, bueno, las están llevando también a un callejón sin salida. O sea, los sindicatos, digamos que de alguna manera actúan únicamente cuando hay una presión a nivel mediática o política de ha habido un escándalo muy fuerte, vamos a hacer que hacemos algo. No, ni eso ya. Joder. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, volvemos al ejemplo del compañero que agredieron, que lo dejaron tocado. Los sindicatos quisieron ahí su momento de gloria, porque en los últimos años la plantilla ya se está desvinculando del sentimiento de los sindicatos, porque ya ve lo que hay. Entonces, ahora ellos están intentando apagar los fuegos como pueden, un poco a la desesperada. Pero sus dinámicas internas siguen en el mismo dilema. Quiero recordar que la muerte y el asesinato de esa compañera, de Nuria, por mediación de los sindicatos,
ha servido para que los funcionarios de prisiones catalanes cobremos 200 euros más y nos cambien el horario a necesidad de la administración. Es decir, ni siquiera por nuestras conveniencias. Es decir, matan a una persona por 200 euros. Nadie, absolutamente nadie de la plantilla pedía un ascenso, un aumento de sueldo. Solo pedíamos poder llegar vivos a casa, tener más medidas de seguridad, que se nos dote no de el título de agentes de la autoridad, me atrevería a decir, que se nos dote de autoridad, de la confianza de la administración, del apoyo de la administración. Y en eso los sindicatos, pues bueno, por cuestiones personales, porque hay muchas preventas también en estos, hay trapicheos también en estas esferas. Los sindicatos hace años que no están a la altura y ahora mismo que has dicho, cuando están bajo el foco de un incidente, pues, caso del lamentable asesinato de esta compañera, podrían realmente haber contribuido a presionar para que se reconduzcan muchísimas de las situaciones que están llevando a prisiones hacia una deriva muy mala. Y, sin embargo, su papel testimonial ha sido totalmente inocuo. Y voy a decir más. En su afán de controlar un poco esa explosión de rabia que hubo momentáneamente, los funcionarios, hubo varias manifestaciones donde se bloqueaban varios centros penitenciarios. Yo he tenido que ser testimonio, en concreto, del delegado sindical de Comisiones Obreras y de UGT, desalentando a la plantilla a continuar las movilizaciones. Es decir, tú te esperas que el sindicalista sea un poco el abanderado, ¿no? El que abre camino, el que tal. Pues todo lo contrario. La plantilla de manera un poco autónoma se organizaba, bloqueaba el centro, tal. Y yo he sido testimonio de cómo muy hábilmente estos dos personajes, me atrevería a decir, yo hablo por mi centro penitenciario, pero me atrevería a decir que esto era generalizado, fueron gestionando de tal manera la plantilla para directamente desalentar las movilizaciones en las prisiones. Claro, luego te enteras que uno de ellos ya ha cogido una plaza de jefe, bueno, cosillas que son casualidad, sí, pero lo que sea. Sí, por lo que sea, pero van pasando. Y lo más lamentable es eso, es decir, la única capacidad que tienen es la de negociar con lo que la administración está dispuesto a darles. No. Es decir, negociación ninguna. Si me haces esto, pues vale. Pero la capacidad, digamos, reivindicativa de movilización de la plantilla y demás se ha perdido completamente. Y a nivel de plantilla, ya también como métodos de salvavidas, lo que están pretendiendo es aumentar su red clientelar. Por ejemplo, una de las cosas en las que yo soy más crítico es que a día de hoy todo se soluciona en general en la administración, pero en prisiones aún más. La plantilla de prisiones está muy envejecida, se están jubilando muchos funcionarios a gran ritmo, pero se pretende cubrir esa necesidad con más funcionarios y más funcionarios y más funcionarios. Hay que recordar que la modelo se gestionaba con muy pocos funcionarios proporcionalmente. Entonces es todo engordar la administración y más y más y más. Y yo creo profundamente en la administración, pero no por ello tengo que estar de acuerdo en una falta de eficacia de la administración. No. Pero ¿qué pasa? Cuando los sindicatos presionan para que se aumente el número de funcionarios, en este caso de interinos, de gente que trabaja de manera temporal, tienen oportunidad de colocar a sus familiares y amigos, oye, mira, que van a abrir una bolsa de trabajo, métete, tal, tal, tal. Se han llegado a abrir bolsas de trabajo con una precariedad absoluta, sin ningún tipo de control. Es decir, hubo el caso más significativo de una bolsa de trabajo donde tú te metías en la web del Departamento de Justicia y los 200 primeros que llegaban se apuntaban. Joder. Esas eran las credenciales que necesitabas. Hostias. Entonces, luego te hacían una charlita para que no se haya dicho que no has recibido formación al entrar y para adentro. Entonces, en este sistema de selección de personal, pues he tenido el placer también de conocer a buenos trabajadores. Pero también he conocido cada uno que se ha colado, que claro, tú tienes ese compañero a tu lado y tienes que hacer tu trabajo y el suyo. Entonces, eso también, en cierto modo, tensiona mucho las plantillas. Josep, antes hablabas de tema chiringuitos, tráfico de influencias. Cuéntame un poco más sobre todo esto, porque yo creo que hay mucha gente que, precisamente como tu nicho es algo bastante oculto, no son conscientes de a lo mejor cómo se puede mover ese tráfico de influencias, esa politización y además también esos chiringuitos que puede haber por debajo. A ver, el tema de los chiringuitos o cortijos, como quieras llamarlo, que se están instaurando en la administración catalana y en concreto la que soy más testimonio yo
de la Administración de Justicia, de centros penitenciarios, parten de la premisa de que ya hay una cuestión estructural. La Administración catalana es pequeña, pero pequeña en el sentido territorial hablando. Es decir, hay muchas de estas triquiñuelas que se hacen a nivel catalán que es impensable que se puedan hacer a nivel español. Entonces, allí se conoce la gente mucho más entre ellos. De repente, el marido de la directora de un centro de Barcelona aparece como director en el centro de Granollers, en Cuatro Caminos. El marido de la Paula Montero también está metido en la esfera de tal. Voluntarios religiosos están relacionados con gente que desempeña cargos en la administración. Bueno, estas cosas en una administración territorialmente pequeña se prestan más. No. Y como además esta gente, hablando ahora de la administración, ha actuado con total impunidad porque no ha tenido por parte de los sindicatos, por ejemplo, a alguien que los fiscalice, pues han hecho y deshecho como les ha dado absolutamente la gana. Hasta el punto, por ejemplo, que cuando se traspasaron las competencias de prisiones a Cataluña, había una especie de élite de funcionarios que en su momento vinieron de España a Cataluña y que vieron que era su oportunidad de oro para empezar a instaurarse y montar su propio cortijo allí. De hecho, en algunos casos incluso eran vecinos, vivían juntos, se iban juntos de vacaciones y demás. Empezó a instaurarse como una élite oculta y entre ellos se lo guisaban y se lo comían, con total impunidad, al margen de que estuvieran arruinando la vida de todos los trabajadores que estaban bajo su mando. Joder, pero en el sentido de que cuando ya se pasan las competencias a Cataluña, esta gente dice, vale, ahora nos van a vigilar aún menos, podemos montar el chiringuito desde cero y colocarnos todos aquí. Joder. Pues sí. Bueno, no dijeron que nos van a vigilar menos, lo que fueron es vender un producto. Yeah. Piensa que con Cataluña se está haciendo mucha política con la administración. Se hizo política con los Mossos d'Esquadra, con el ejemplo este que te he comentado antes del 1 de octubre, y con las prisiones también. Ahí desde los inicios de las prisiones catalanas se ha empezado a hacer una especie de carrera de fondo con el Estado español a ver quién es más guay de los dos, cogiendo como referencia a los países nórdicos. Yo siempre digo una cosa, somos un país del primer mundo, siendo generosos, con una población penitenciaria del tercer mundo. Eso es inconsistente ya de por sí. Entonces, como se ha vendido tanto el producto, porque es un producto de los derechos humanos en Cataluña, se ha querido instaurar también eso en las prisiones. Y también se ha querido instaurar como un hecho diferencial con el Estado español. Mirad nosotros qué bien gestionamos las prisiones catalanas. Por eso también quiero advertir a los funcionarios españoles que así como Milei, tampoco soy fan suyo, pero Milei cuando vino aquí a España dijo yo vengo de un sitio donde vais a acabar llegando vosotros, vino a decir algo así. Pues quiero modestamente advertir a los funcionarios españoles de que en Cataluña llevamos años de ventaja respecto a ellos hacia el abismo. Y en lo poco que puedan, que sigan organizándose, que sigan manifestándose, que sigan cuadrándose a nivel profesional ante esas instrucciones políticas que lo único que hacen es ponerlos en peligro. Y además, Josep, yo creo que aquí hay que abrir un melón que la gente debería reflexionar sobre él. Y es decir, teniendo en cuenta que tú puedes estimar que perfectamente la población reclusa en Cataluña, un 60% son extranjeros, quiere decir que tienes un 60% de la población reclusa que tú estás manteniendo y estás llamando a que vengan más personas que por proporción van a acabar siendo presas, que tú como ciudadano vas a tener que estar manteniendo en prisiones. O sea, ¿en qué momento el ciudadano ha visto normal que tengamos una proporción tan grande de extranjeros en las cárceles y tengamos que estar manteniéndolos y que no haya deportaciones? Correcto. Es una barbaridad. Bueno, y eso la gente lo puede llegar a pensar sin saber lo que cuesta mantener un preso en la cárcel. ¿Puedes decirme? Porque creo que me equivocaría, ahora no recuerdo si eran 3.000 o 6.500 euros al mes. Joder. Teniendo en cuenta que hay ahora mismo 8.800, creo recordar, presos, que había picos de 10.000, 12.000, creo recordar, pues haz números al mes lo que cuesta la manutención, incluyendo pues todo el personal, tratamiento, vigilancia y mantenimiento de las infraestructuras. Y sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente si sacara a todos los presos extranjeros es que dejaría la cárcel medio vacía, así. Literalmente. Sí. Literalmente. Increíble. Además es que fíjate que se hacen trampas a nivel interno, porque todos los presos cuando entran en prisión saben que no tienen que notificar a su consulado.
desde el momento, por eso ya vienen muchas veces aconsejados de estas asociaciones de derechos humanos y tal, les dicen que no reconozcan su consulado, porque en el momento que tú reconoces al consulado de Marruecos, al consulado de Argelia o al que sea, el país tiene constancia de qué país perteneces y te puede deportar. No. Con lo cual, si tú dices que no perteneces a ningún lado, no tienen que contactar y el país, en este caso España, se te tiene que tragar. Entonces, esa gente se va acumulando, va generando unas dinámicas cada vez más laxas a nivel administrativo, pero más problemáticas a nivel de convivencia, evidentemente. Brutal, Josep. O sea, te quería dar las gracias por la valentía de haber dicho todo lo que has dicho públicamente, porque esto hay que reconocerlo, igual muchos no son conscientes del riesgo que tienen estas declaraciones que ha hecho Josep, que hay mucha gente que a lo mejor está viviendo una situación parecida y que no tiene la valentía de salir y contar todo esto, y quería darte las gracias porque realmente yo creo que es una situación que la gente no conoce y que a mí me ha dejado alucinando. A ver, realmente hay muchísimo más que contar en las prisiones catalanas. Piensa que son 20 años de silencio, de encubrimiento de muchas de las dinámicas. Yo seguramente me dejo muchas cosas en el tintero. He intentado compilar un poquito las más graves y lo que nos ha llevado un poco a la situación crítica en la que nos encontramos. Pero bueno, hay muchísimos otros casos, compañeros que se han visto afectados que quizá no he tenido tiempo de mencionarlos aquí, y dinámicas que realmente son completamente perversas para una administración de justicia que a lo mejor no estoy a tiempo ahora de recordar. Si en algún momento consideras que hay que hacer otra participación, pues ya intentaré recordarlas para ese momento. Esperemos que no, porque quiere decir que la cosa ha ido mejor. Sí, esperemos que no. Pero bueno, la dinámica solo se va a cambiar realmente en el momento que toquemos fondo. Y si con una persona asesinada la administración no toca fondo, porque siguen gobernando los mismos, negándose a dimitir, que es el acto quizá mínimamente honesto que podrían hacer, pues si con un asesinado y una asesinada aún no hemos tocado fondo, a mí me queda de preguntar cuándo vamos a tocar fondo. No. O sea, yo creo que lo que me da pena es que tengo como sentimientos encontrados con todo esto, porque me recuerda un poco a la entrevista que hice a Samuel Vázquez, cuando me decía que muchas veces a la policía se les daba dotaciones cuando había un asesinato. Es decir, tienen que matar a un policía para que de repente digan, bueno, es que tenemos que darle chalecos antibalas o tenemos que darle... Tiene que haber un asesinato para que haya una reacción, no puede haber simplemente una prevención. Pasó con el caso de los policías de la lancha que también fueron asesinados por los narcos que iban montados en esa lancha. Es una vez más la falta de previsión, la falta de escuchar a las plantillas. Como son gente iluminada que está en las altas esferas, que se consideran elegidos por los dioses para llevar y evangelizar a toda la institución a la que gestionan o representan, pues se pueden permitir el lujo de prescindir de cualquier opinión de un profesional, ya no digo mía, de base. Incluso jefes que están a nivel intermedio, que pueden tener una perspectiva un poco más amplia de la institución, son totalmente prescindibles. Hasta el punto de imponerles realmente cosas totalmente absurdas. Sí que, si me permites, me gustaría dar un ejemplo para que te hagas un poquito la decadencia, para que te hagas una idea de la decadencia a nivel institucional que se está promoviendo. Quiero recordar una promoción de jefes que salió hace poco, jefes que se nombraron hace poco, que se les citó para dar formación en Barcelona. Hay un centro de formación que se llama CEFGE, Centro de Estudios de Formación Jurídica Específica. Bueno, en fin, en el centro de Barcelona iban remesas de jefes para recibir formación o adoctrinamiento, como quieras llamarlo. Una de las premisas que tenían, que eso te va a parecer un poco surrealista, era que cuando un interno acaba de cometer una situación violenta, se le aísla para llevarlo controladamente a la celda de aislamiento y demás, en esa situación en la que el funcionario o el jefe habla con él, no puede mirarle a los ojos porque es un símbolo de violencia. ¿Qué? Es decir, cuando un interno, según estos iluminados, cuando un interno me genera una situación violenta, me responde de manera agresiva y violenta, yo tengo que mirar al suelo para que no Sumisión, se ponga agresivo. como... Tal cual, Hostia. tal cual. Eso se enseñaba a nuestros jefes. Esto se enseñaba a nuestros jefes. Entonces, en esta tesitura... ¿Pero quién está enseñando esto? O sea, ¿bajo qué premisas? Premisas políticas. Este es el problema, que no se enseña bajo premisas profesionales. Se enseña bajo premisas políticas. Quien lo enseñará serán educadores y psicólogos de etiqueta profesional, pero lo hacen siguiendo premisas políticas e ideológicas. Y, por ejemplo, otro caso que da otra vuelta de tuerca más, en el mismo centro de estudios jurídicos, donde se imparte formación, yo recibí un correo electrónico, tengo aquí unos cuantos correos electrónicos,
recibí un correo electrónico donde en una actividad de formación complementaria, uno de los puntos principales del orden del día es que el señor Romeva venía a presentar su libro. Es decir, yo como profesional tengo que formarme en base a lo que una persona condenada, justa o injustamente, pero condenada, me tiene que contar. Y ya no digo cómo se lo ha pasado, ¿no? Básicamente, porque además el libro era de vivencias en la cárcel. Ya me dirás tú qué vivencias en la cárcel puede haber tenido ese señor que no pueda haber comprobado yo con 13 años de profesión a mis espaldas, o que no pueda haber comprobado un funcionario que lleve 35 años en prisiones. Pues a día de hoy, a nivel formativo, nos movemos en estas esferas. Desde que hubo el asesinato de la compañera, de la profesional, de la Nuria, yo he recibido 3 correos electrónicos de formaciones de género, de violencia, de género y demás. Y siempre planteo la misma duda. ¿Por qué nos preocupamos de la violencia de género dentro de las prisiones cuando ni siquiera les preocupa la violencia a secas? La violencia es lo que te comentaba antes, es la gran oculta, el gran problema silenciado. Sí, es irónico, porque por una parte está diciendo que no hay violencia y ahora de repente hay que tratar la violencia de género en las prisiones. Sí, porque aquí se demuestra una vez más que el tema se aborda con directrices políticas e ideológicas, no desde un marco profesional. Y ese es el problema. En Cataluña las prisiones se están usando para hacer política desde hace muchos años. Y durante unos años de transición la cosa se mantuvo, pero ahora con el tema del independentismo sobre la mesa, con el tema del woke, están llevando a las prisiones a una deriva totalmente peligrosa para sus propios trabajadores. ¿Os han dado directrices para tratar presos trans y cosas así? ¿O racializados? Sí, los presos trans... en la mitad de arriba, si tienen cuerpo de mujer, los tiene que cachear una mujer, y la mitad de abajo ¿En los serio? tiene que... Sí, cosas totalmente surrealistas. Pensaba que me estás vacilando con esto. No. Es decir, en prisiones llegó un momento en estos últimos 4 meses que en los grupos de WhatsApp que se formaron a raíz del asesinato de esta compañera, para estar en contacto con otros compañeros de otros centros, íbamos a agresión por semana, pero agresión brutal. Quiero tener también un especial recuerdo para un compañero al que le partieron hace poco la nariz, un buen compañero al cual respeto mucho, que también me sirvió de inspiración para poder venir aquí a contar y a dar mi testimonio. Ese compañero fue agredido, le partieron la nariz. Los internos visiblemente peligrosos no tienen ningún tipo de consecuencia en la prisión. Lo único que hacen es como si fuera un instituto, se lo van pasando entre centro penitenciario. ¿Has pegado a un funcionario aquí? Te trasladamos a otro centro penitenciario. ¿Has pegado a un centro funcionario allá? A otro. Y así van haciendo hasta que se cansen, supongo. Entonces, quiero tener un especial recuerdo para él también y bueno, poner un poco de contexto de que realmente no hay nada que ayude a prevenir estas situaciones. Sin embargo, se preocupan de situaciones mucho más localizadas y mucho menos trascendentales, como el hecho de quién cachea a una transgénero o un transgénero, o si es un binario o no binario que en ese momento ha decidido que es hombre o es mujer o lo que sea. Es decir, cuando hay cosas mucho más de base que no están solucionadas en prisiones, sino que encima van a peor, que nos estemos preocupando de esto, bueno, quizá una cárcel de Finlandia se lo podría plantear, que ya sabemos los problemas que están teniendo ahí también, pero quizá una cárcel de esos entornos se lo podrían plantear. Desde luego aquí es un debate totalmente fuera de lugar, que no acompaña una realidad social latente. Yo creo que habrás dejado alucinando a todo el mundo que nos está viendo, porque yo creo que es de los podcasts que más me han dejado flipando, te lo digo. O sea, he tenido cosas aquí que digo, wow, alucino, pero no me imaginaba que pudiera haber tal nivel de politización en un entorno como puede ser la cárcel. O sea, y además que no entiendo el porqué. Y además es que la politización es como un cáncer. Yo en ciencias políticas, por ejemplo, nos enseñaban que una administración, hay modelos contrastados en otros países donde realmente se ha demostrado que la administración más eficiente es la que sabe distinguirse del poder político. Es decir, las prisiones tienen que funcionar igual, tanto si gobierna el PP como el PSOE. Sí, no hay cuestiones ideológicas ahí. En algún momento el poder político puede instaurar un cierto marco de actuación, pero no puede estar constantemente introduciendo, digamos, variables como por ejemplo, mira qué está pasando, por ejemplo, con las leyes de educación en España. Cada gobierno pone la suya propia. Pues eso es totalmente inadmisible en la administración, porque traslada mucha confusión a la población general y ya no digamos a los presos. Les genera una confusión tal, no tener referentes de autoridad, no tener límites de ningún tipo, que nos está llevando a lo que nos está llevando. Entonces, ese cáncer se va extendiendo poco a poco. Se ha conseguido extender
en los sindicatos. Son organismos totalmente inocuos que ya han quedado tan inertes que solo buscan los elementos sindicales su propio favor personal, me atrevería a decir, poder medrar en la administración. Y a nivel de la administración también, cada vez más. Yo estuve en la privada, y sí que, en la empresa privada quiero decir, y sí que había un contraste en ese momento entre... Tú como empleado público podrías cuadrarte delante del jefe, tu jefe también tenía un criterio profesional y entre todos más o menos tirabais adelante el trabajo. Pero ahora la administración ha cogido lo peor de la empresa privada, que es el despotismo, y lo está instaurando a través de nuevas remesas de jefes cuya gran credencial es la sumisión con el de arriba y el tener un perfil muy bajo para poder seguir promocionándose, desatendiendo pues incluso pues, los compañeros que tienen bajo su mando, ¿no? Sí, estamos hablando incluso que entras en dinámicas de propio partido político. Sí, yo lo que quiero es ascender pisando a los demás. Correcto. Yo hago aquí mi carrera política haciendo lo que toca hacer, pero no pienso en el bien común. Redes clientelares. Redes clientelares. En estos casos, a ver, es que el tema del tráfico de influencia, el problema, ahora que está tan de moda con el caso de Begoña Gómez y Pedro Sánchez, el problema del tráfico de influencias es que cuesta mucho demostrarlo. Entonces, cuando estás dentro y conoces a todos los actores implicados, sabes que ahí está pasando algo. Es decir, el caso que te he hablado de ese cargo político que salió disparado, proyectado hacia el infinito, cobrando un dineral. Los que estamos allí y veíamos cómo se relacionaba este funcionario con esos presos en cuestión, pues fuimos testimonios y sabíamos lo que pasaba. Luego eso, tú poder demostrarlo en un juicio con el sistema garantista que hay hoy en día es muy difícil. Entonces yo ahora, haciendo un poco de paréntesis, no sé cómo acabará el caso de Begoña Gómez, pero el tráfico de influencias siempre es muy difícil de explicar, por decirlo de alguna manera. Y más cuando hoy, por ejemplo, no puedo dar nombres y apellidos por cuestiones de privacidad obvias y para no meterme en berenjenales más de los que pueda. Pero existir existe. Donde es más notable quizás en el campo de los sindicatos, lo fue también en el caso de los presos políticos, varios casos además. Y dentro de la plantilla pues siempre han ocurrido casos, un poco... El entorno familiar, por ejemplo, siempre ha sido muy vocacional en prisiones. El padre era funcionario de prisiones, al hijo también se metía para adentro y tal. Pasa que ahora los casos estos empiezan a ser cada vez más notables y más evidentes, porque las nuevas generaciones de chavales, como también están envueltas en esta burbuja de cristal, pues ya no solo se contentan con ser introducidos de manera favorable en las prisiones, sino que además sus padres se permiten el lujo de decir, oye, a mi niña la pones aquí, a mi niña la pones allí. Yo, por ejemplo, he sido testimonio de una funcionaria interina que entró en uno de esos procesos tan precipitados que desplazó 2 funcionarios de carrera para que la niña, con una categoría profesional superior, pudiera estar en un sitio cómodo. Porque se hizo una llamada de una dirección de un centro penitenciario al mío, oye, a mi niña la colocas aquí. Claro, eso a mí me lo ha dicho gente de la oficina de personal, pero evidentemente no puedo decir ni el subdirector que estaba en ese momento, ni quién es su padre, que todos lo conocemos, ni quién es ella, ni mucho menos, pero todos sabemos que eso pasó. Eso es tráfico de influencias, en toda regla. ¿Hace daño? Bueno, relativamente. Desprestigia, quita meritocracia. Para mí hace mucho más daño un sindicalista que está esperando, que lleva 10 años sin pisar un patio, que se permite el lujo de negociar en nombre de la plantilla, acordando cosas que son profundamente denigrantes y peligrosas para la propia plantilla, por ejemplo. Josep, brutal. Muchísimas gracias por tener la valentía de venir. Y si quieres mandar un último mensaje a la audiencia. Pues nada, Víctor, y a la audiencia darle muchas gracias por haberme podido brindar esta oportunidad de expresarme. Los funcionarios de prisiones siempre somos un sector de la sociedad muy, muy opacado, porque trabajamos con el fracaso de la sociedad, la gente que no se ha sabido integrar. Entonces, siempre hemos sido muy silenciados. Considero que las pocas oportunidades que tenemos de expresar nuestras opiniones pues son más que bien recibidas. Espero que haya servido a la gente que nos pueda estar oyendo pues para aprender un poquito de los malos funcionamientos de las prisiones, en este caso catalanas, con un espíritu de mejora, evidentemente. Y también quiero señalar una vez más que, más allá de los casos que he podido ir recorriendo, hay muchísimos buenos profesionales en las prisiones catalanas, que si las cosas a día de hoy no están peores gracias a ellos, no tienen una realidad para nada fácil
y me gustaría pues dedicar esta breve oportunidad que he tenido de hablar pues a todo este colectivo, mandarles muchos ánimos y animar a la gente que nos está viendo a documentarse un poquito sobre estos personajes siniestros que nos están gestionando a nivel administrativo, a informarse un poquito más del tema de las prisiones, porque si a mucha gente le escandaliza el hecho de que haya piscinas, se pueden escandalizar por muchas cosas más. Brutal, Josep. Muchísimas gracias. Y nada, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo podcast.